Muy bienvenidos a Pixel Podcast. Buenas noches. Buenos días. Estamos acá acompañados de Juan Manuel García Olivares, también conocido como... El ser humano detrás de Juan Pintero. Exactamente. Exactamente, el ser humano detrás de Juan Pintero. Sí. Juan Pintero no sos vos, No, sos el ser humano detrás. el ser humano detrás, sí. Es como la entidad virtual que aparece en las redes de Juan Manuel, que está atrás. En realidad yo vine acá a cerciorarme, a ver Sí. si el ruido de los sotitos a radio control era Ah, de verdad. sí, O si era todo una fábula que estaban inventando entre ustedes dos. claro. Y es verdad, es tremendo el ruido. El tremendo ruido. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo escuchaste? Yo lo escuché, recién estaban en la puerta y... Pero es en mi casa, ¿no? Acá. Te puedo mostrar los videos, si querés, tengo las fotos, tengo Quiero todo. pruebas. La evidencia. data. Porque ya tengo toda la película en mi cabeza, la conversación, las partes, todo. Viste que ahí no hay que creer en nada. Hay Sí. que ver la prueba. O sea, yo no puedo creer que esté hablando de esto. Una vez más. Una vez más. Una vez más, lo último que hablamos es que estaba todo un poco mejor. Está todo mal. Vuelven a hacer la misma jodita de hacer ruido a las 2:30 o a las 3 de la mañana. La desesperación, tristeza no tiene fin. Está difícil. Hay que agregarlo, ya hay que agregarlo como oficialmente a los temas que hablamos en el podcast. Claro, La sí, otra sí, vez sí. hablábamos de eso. Sí, estado de situación. Es como en vez de la musiquita de introducción, es la charla de los autos. Claro. Claro. Bienvenido. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Teníamos como ahí en el tintero, estaba tu nombre. Tenemos una lista larga de posibles invitados que somos bastante lentos y perezosos en contactar. En producir. Sí. Y es difícil. Pero sí, es que no mandamos ni el mensaje de hola, generalmente. Somos tímidos. Es una lista de deseos, digamos. Sí, bueno, de deseos realistas, como gente que tenemos a 1 grado, no sé, o 2. No tenemos a Sting en la lista de invitados. No sé si vieron, porque esto salió hace minutos, el video de Sting. No. No. ¿Vieron a Catriel y Paco en los Grammys Sí. con el atuendo? Y les llamó la atención el atuendo un poco. Hoy salió un video de Sting como hablando de un seminario de wellness que quiere dar, de como free spirits o no sé qué. Y habla un buen rato. Es un video como de 6-7 minutos del tipo vestido con una ropa muy similar a la de Catriel y Paco, así en una pose medio yoguística. Sí, sí, modo monje. Sí. Y a medida que va hablando te vas dando cuenta que en verdad es una cosa de marketing que está publicitando un disco que hicieron juntos. ¿En serio? Sí. Ah, Wow. mirá. No lo dice. Dice que cuando estuvo en Argentina se encontró con Catriel y Paco y que estaban... Porque Catriel y Paco estaban por sacar un disco Sí, lo bajaron. y lo bajaron porque estaban muy estresados y no sé qué. Sí, sí. Y Sanata era Porque parte Sting grabó algo con Charlie García también. también, pero Ok. creo que no está relacionado eso. No, como no, que- o sea, estuvo Sí, acá en sí. Buenos Aires y hizo música. Y pero estuvo en Represores, hizo relaciones públicas. Sting con Catriel y Paco, no sé, quiero escucharlo. Sí, digamos. lo re quiero escuchar. Sí. Y, o sea, después vean el video porque es intrigante, al menos. Y dice que está en todas las canciones, como que es medio gracioso, siniestro, como el chabón dice, sí, entonces fui a Argentina y los encontré que habían escalado muy alto y estaban cayendo muy bajo y estaban muy estresados, entonces los invité a hacer mi camino de wellness y qué sé yo, y la condición era que íbamos a grabar un disco explorando esto, pero yo tenía que estar en todas las canciones, no sé, una cosa... Ok. Todas las fábulas se inventaron. Sí, armaron todo un... Y fueron a los Grammy ya vestidos con esa ropa de wellness. Sí, están como en ese mood. Sí. Sí, sí, yo cuando los vi dije, esto es como una pose, de alguna manera, están Sí. en algo, digamos. Claro. Pero Pero como siempre tienen un vestuario nuevo, sí, sí, están como en una metamorfosis, qué sé Sí. yo. Y bueno, mira, esperaremos el release, el disco. Bueno, y hay una página que te puedes poner en la lista de espera como para vos ser iluminado o vos a ver si te admiten al coso de wellness y pones ahí tu mail y te dicen, nosotros te vamos a contactar. Así que ahí estamos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Sí. No me acuerdo. Mandémosle un hola, ¿viste? A Sting o a Catriel o a Paco. Una de esas. porque dije que no estaba entre nuestros invitados Sting. Ujú. Hice mi propio segue a algo que acabo de ver en internet. Bueno, pero tenemos que presentar a nuestro invitado. Por favor. Él es muy conocido, pero igual quizás no todo el mundo lo conoce. Juan Pintero, o el ser humano detrás de Juan Pintero, sos ¿cómo te describís? ¿Es un youtuber? ¿Un carpintuber? Me gustaría definirme como un artesano, ponele. Ujú. Como una persona que hace cosas con las manos. Después eso tiene como muchas ramificaciones. Pero eso es como me gustaría ser conocido por, Ajá. ¿no? O que alguien me defina externamente como una persona útil con las 2 manos. Ujú. Buena definición. Ese es como mi principal talento, llamémosle, entre ponerle muchas comillas, ¿no? Digo, es lo que si algo me define es que soy habilidoso con las manos para hacer cosas. Ujú. Eso siempre fue así, desde que tengo mi memoria me remite hasta
cuando era muy chico, siempre estaba como haciendo cosas en el cuartito de alguien. Como armando cosas, desarmando cosas, desde muy, muy chico. Ujú. Y el camino de la vida, digamos, me llevó por vaivenes, pero hoy estoy en ese camino igual, digamos, ¿no? Como tengo 42 años y todos los días intento que mis manos estén haciendo cosas físicas. Claro, la historia como hiper resumida es, tenés como un taller de carpintería, haces influencer de carpintería Ponele, también, sí, como sí. tenés, o contenido online, digamos, de Contenido carpintería, relacionado, sí. tutoriales, digamos, y tenés un pasado en la programación como profesión, fue tu primera profesión, digamos. Exactamente, sí. La historia es, yo estudié en el secundario en el colegio industrial. El colegio industrial de esa época, encima, como pre de un montón de planes de estudios, es como yo fui la última generación, o sea, después de mí venían como la primera chanchada que le hicieron al plan de estudios del industrial. Entonces yo fui como la última generación en la que el industrial era como puro taller de múltiples oficios, de lo que se te ocurra. Ujú. Al punto de que tenías todos los años, son 6 años de secundario, y todos los años tenías un trimestre de un taller que se llamaba mantenimiento, que era mantener el colegio. Un colegio gigante, Wow, eso es espectacular. gigante, donde todos los años tenías por lo menos un trimestre donde tenías que desde subirte una escalera a cambiar una lámpara en una cancha de fútbol, o hacer una mezcla de cemento y reparar un pavimento, o soldar los pupitres, fijar paredes, no sé, lo que haya que hacer. ¿Vandalizaban también? Como Rompíamos, rompíamos cosas para después arreglarlas. Sí. ¿Te daban a elegir qué hacer? No, era el profesor tenía como sus grupos de trabajo, Sí. y ibas cambiando. Y obviamente siempre tenías la supervisión de algún profesor para darte las instrucciones necesarias, digamos. Sobre todo al principio, los primeros años, después ya te mandaban. Y también el colegio tenía lo que se llama un pañol, ¿Qué es paréntesis, para el pañol, para los que no saben, un pañol es como en una fábrica o en una obra, en lo que sea, es como es el lugar donde se guardan los materiales y herramientas. Ajá. Y hay veces que te mandaban al pañol como una especie de sala de tortura, porque era un lugar chiquitito, oscuro, todo desordenado. Sí. Pero era todo el colegio, todos los talleres, todos los alumnos. Estamos hablando de un colegio grande de, no sé, 6 divisiones por año. O sea, mucha gente, muchos pibes, que tenías que ir al pañol a pedir materiales o herramientas para hacer lo que tenías que hacer en tu taller. Sí. Un pibe de segundo año en el taller de hojalata necesitaba, no sé, tijeras para cortar hojalatas. Ajá. Entonces iba al pañol a buscar las tijeras para la hojalata, y vos estabas en el pañol y tenías que saber lo que era una tijera, dónde estaba. Te mandaban a atender Claro, el pañol. atendías el mostrador, y tenías que tener un control de stock de alguna manera de qué salía y qué entraba y en qué estado fue y volvió. Mira. Arreglar, afilar, no sé. Mantener el pañol vivo, tenía eso, ¿no? Y era como, bueno, tenías temporadas en esas cosas. Además de que, pues, durante todo el año recorrías como alumno los talleres haciendo oficios. Uh-huh. Además de estudiar matemática, historia, geografía, etcétera, en el otro turno, ¿no? Ajá. Lo describo así como recontra intenso todo, pero para una persona que le gusta hacer, eso es tipo Disney. Claro. Por lo menos para mí era Disney en ese momento. Lo recuerdo como que lo volvería a hacer ahora. Mira, y tus compañeros, que antes de empezar a grabar me dijiste que te juntaste con muchos hace poco. Sí. ¿Tus compañeros, muchos compartían así la pasión? Sí, en general eran pibes con esa... No todos, obviamente, pero... O con búsquedas distintas en un punto. Hay gente que le gustaba más la mecánica, otros que le gustaba más otros oficios que le salía mejor. Sí. Por ejemplo, a mí, yo estudié la carrera de técnico electricista de alguna manera, ¿no? Mi único título validante hoy es ser electricista, técnico electricista. Uh-huh. Pero como por tercer año más o menos, tuve un taller, uno de estos talleres, que era de electrónica. Uh-huh. Tuve tornería el primer trimestre, electrónica en el segundo, y empecé a programar en Assembler. Acá Pedro seguramente sabe de qué estoy hablando. Sí. Que es un lenguaje de programación de muy bajo nivel, de estar programando microchips, básicamente. He pasado noches programando en Assembler para la facultad. Claro. De hecho, ¿se acuerdan cuando nevó en Buenos Aires? Sí, 9 de julio del algo, sí. Yo estaba en un amigo, programando un trabajo práctico en Assembler, en Mandelbrot. Hasta las 6 de la mañana estuvimos programando, y a las 6 de la mañana de repente escuchamos, está nevando. Está nevando. Bueno, cuando empecé a programar en Assembler microchips, literal, puerto serie, con un chip en una bandeja que tenías que grabar lo que le estás programando, una especie como de Arduino. Sí. De hace muchos años. Ahí conocí la programación y mi cabeza como que disoció entre el hacer con las manos y el hacer con la computadora. Yo tenía la computadora en mi casa, pero no para jugar a los jueguitos, digamos. Claro. Y ese profesor de electrónica, no recuerdo ni su nombre, como que me agarró,
¿viste así? Y me dijo, ¿te gusta esto? Sí. Y empezó a darme desde una PC Users a libros de programación de Basic, ¿viste? Como... PC Users, no sé lo que es, pero... Era una revista. Era una revista ok. de esa época. Ya no existe, ¿no? Creería que no. Salía una vez por mes, ponele. Te venía con un CD, con un disquete, con cosas Sí. para instalarte. Y después tenías entrevistas, no sé, tutoriales, cositas en una revista. Y ahí conocí la programación. Y cuando terminé el secundario, yo ya programaba páginas web y CDs interactivos con Flash. Y se me transformó como en mi pequeño trabajito. Claro. Era como freelance de eso. Conseguí un trabajo y ahí es como que empecé a trabajar de programador. Digamos, Sí. como muy, muy básico. Un poquito de frontend, HTML todo hecho en tabla. O sea, estoy hablando de prehistoria absoluta del frontend. Y eso fue más o menos a los 18, 19 años. Y después de ahí, hasta mis 35 años, hice la carrera de programador. Aprendiendo, estudiando, cambiando de lenguaje, desde ser el programador pinche en una corporación a tener mi propia startup y me vaya bien, ¿viste? Como todo un camino. Wow. Sí. El camino del emprendedor por un lado, el camino del programador por otro, pero siempre en el rubro de la programación. Y cuando tenía 35, en mi último trabajo, que era ser el CTO de una startup, que era una empresa que se dedicaba a generar frontend on demand. Era un diseñador o quien sea, tenía un diseño hecho en Photoshop, Illustrator, lo que sea, y mi trabajo era meterlo en una maquinaria para sacar el código de eso. Bien programado, bajo estándares, que sea responsive, no sé, cosas que hoy haría una IA en un segundo. Un negocio que hoy sería inviable. Inviable absolutamente. Por ahí la parte esa de convertir una imagen en HTML que se vea parecido realmente, por ahí le falta un toque de tuerca, me parece todavía. Sí, pero digamos, estamos muy cerquita. Sí, estamos muy cerca. Estamos a la vuelta de la esquina. Sí. Bueno, y ese trabajo lo que tenía era coordinar mucha gente en muchos usos horarios, tener una maquinaria andando todo el tiempo, creció muchísimo en su momento, y a mí me quemó por completo. Claro. Y ya estaba como agotado de la programación, ya no me había subido a las últimas N olas de tecnologías que me tenía que haber subido. Tenía toda la presión esa típica del programador de esa época. Que además vienen cada vez más rápido. Sí. Yo en su momento mi lenguaje era el Ruby y el frontend estaba virándose hacia el frontend estaba virándose a JavaScript más duro y yo no quería meterme, no tenía ni ganas ni entusiasmo para meterme. Estaba quedándome afuera y dije, bueno, quizás es el momento de hacer una pausa. Y en ese momento, mi idea era la siguiente, escucha, tomarme un sabático. Como quien dice, me tomo unos meses sin trabajar. Y dije, ¿por qué no estudio algo? Mirá cuál era el hartazgo que yo tenía, que era, ¿por qué no estudio algo relacionado con la programación, de lo que no sepa absolutamente nada, y con ser un junior de otra tecnología, pero con mucha experiencia en sistemas, pero como de manera lateral, pero ser junior en algo, e irme a trabajar a Globant o cualquier otra de esas grandes. ¿Esa es tu vocación? Trabajar en una empresa grande que me digan lo que tengo que hacer, que me paguen el sueldo del oro social y fluir. En ese momento yo quería estudiar para programar para aplicaciones para celulares. En ese momento estaba como medio, que era como lo que se venía. Y me tomé el sabático. O sea, me retiré de la empresa donde estaba, me quedé con dinero, digamos. Entonces dije, bueno, me puedo tomar un sabático tranquilo. Y no me puse a estudiar. Me puse a hacer unos juguetes para un sobrino que cumplía años. Cumplía creo 3 años y le hice un juguete esos que son para golpear y... ¿Que caen las pelotas? Que caen las pelotas. Con unas maderas que tenía en mi casa, así, con la nada misma. ¿Tenías un taller ya? No, cero. Vivía en un departamento que tenía un paticito muy chiquitito. Improvisé una mesa de trabajo con 2 caballetes. Tenía un armario donde tenía una sierra circular de mano, herramienta básica. Esa ya la tenías. Esa ya la tenía porque había hecho una biblioteca en mi casa. Y me la compré porque era más barato de mano es eléctrico, es un coso eléctrico. Es una herramienta eléctrica que sirve para cortar madera de manera más o menos recta. Era lo único que tenía. Compré lijas, compré un tacho de cola de carpintero y un destornillador que tenía, o sea, con absolutamente lo básico. Y me puse a hacer ese juego. Y en una tarde, como yo estaba de vacaciones, mi única preocupación era ver qué estudiaba, entre comillas, me vi lijando ese juguete y dije, esto es algo que podría hacer. Como te cae esa ficha así medio de la nada, y dices, estoy ok con esto, digamos, yo podría hacer esto. Y esto de como ser útil con las manos, como cosas así de hacer y que te salga, es como que después de estar 20 años tecleando y que eso sea lo único que hacía, dije, está todavía, ¿viste? Como una especie de memoria muscular. Habían sido que 15 años, ponele. 15 años donde
Si me dabas un mueble comprado en un home center para armar, esos que se arman tipo Lego, Sí, yo feliz, ¿viste? Claro. Como, dame algo para hacer. Claro. sí. Pero vivir en un departamento, en capital, sin espacio, no tener, digamos, el medio donde hacerlo, también te limita. Cuestión que quedó ahí eso, y en ese sabático, en vez de ponerme a estudiar desarrollo para Android, iPhone o Machine Learning, que era lo que se estaba viniendo en ese momento, o cualquiera de esas cosas nuevas para entrar a trabajar o ver qué hacer con eso, me puse a estudiar diseño 3D Ujú, Ujú. y me puse a diseñar juegos para niños. ujú, Sí. Y en un momento dije, esto estaría bueno probar. ujú. Juegos para niños físicos, ¿querés decir? Sí, era como una especie de, como de caballito, ¿viste? No sé cómo se llama, no me sale columpio, pero no es columpio. Caballito, el sí. mecedor. Sí, un Sí, mecedor, sí. un caballito mecedor como de diseño, con un diseño distinto. Lo diseñé de todo. Y en un momento era como, me puedo tirar a la pileta, porque lo puedo hacer. Y si lo puedo diseñar como un producto y diseñarle un logo y una marca y qué sé yo, ¿por qué no? Digamos. Si, mi lema era, si me doy vuelta y consigo trabajo Claro. como programador. En ese momento, el mercado Sí. de la programación estaba Sí, en explotando. el pico absoluto. En el pico absoluto. Absoluta demanda de programadores en todos lados. Ujú. Hoy no sé cómo está, me parece que no. Pero Ujú. en ese momento era así. Y siempre era como, bueno, si me doy vuelta y consigo trabajo, bueno, puedo estirar este sabático Claro. probando esto. Y bueno, la historia después tuvo... pasaron cosas, digamos, en el medio. Claro. Cuando dijiste que hiciste una startup, eso era todavía dentro de la programación. Sí. Previo a este último trabajo que Exactamente. te quemó. Sí. Ok. Sí, tuve en mi periplo como programador, trabajé en agencias de publicidad, también quemadero de cabeza, en agencias de software, trabajé para afuera, trabajé para adentro, trabajé para proyectos míos, proyectos de otros, o sea, tuve como switché entre Ujú. 1000 tecnologías, todo ese periplo lo disfruté bastante, ¿no? Pero el final fue como agotador, Ujú. agotador, todo el tiempo, viste, cansado, todo el tiempo no llegando a lo que la situación me requería, probablemente por esto de que te decía recién, viste, como que no estudié lo suficiente o no sabía lo suficiente o no sé, o estaba cansado ya y no cansado de la tarea. Claro. Pero es como que en algún punto todo el mundo se quema un poco, ¿no? Sí. En el rubro. Sí. Y cuando empecé con lo de la carpintería, justo un amigo se mudaba solo a una casa y necesitaba un mueble para la tele. Ajá. Y charlando así de cualquier cosa le dije, dejá, yo te lo hago. Ujú. No, bueno, dejá, yo te lo hago. Y se lo hice. Sí. ¿Cuánto tardaste? ¿Y cuánto estuvo con la tele apoyada en el piso? Pobre hombre. No tenía lugar yo. Entonces me fui a la casa de mi mamá, Ajá. que tiene un Ujú. patio grande y un lavadero grande. Sí. Sí. Y lo hice ahí, Ajá. comprando los materiales. O sea, le dije, esto vale tanto, necesito tanta plata para que me des de seña para Sí. comprar los materiales. O sea, se lo cobré como pude, básicamente. Claro. Y se lo hice. Y quedó, a los ojos de hoy, bastante digno Ajá. para ser mi primer mueble. Sí. Muy bueno. Ahí con la sierra circular te cansó, tuviste que invertir un No, poco. era un material que se llama melamina, Sí, Ujú. que eso se puede comprar, lo compras en un lugar que te lo cortan a medida. claro. Entonces no necesitas cortar nada, es solo básicamente poner tornillos en el lugar correcto. Ujú. Entonces, nada, era una tarea de ensamble Ujú. de un material que medianamente conocía, pero quedó súper bien y le saqué fotos y las empecé a publicar en mis redes, Sí. redes personales. Ni siquiera Sí. existía Juan Pintero en esa Ujú. época. Sí. Y ahí empecé como, esto lo hiciste vos, sí, necesito tal bueno, entre familiares y amigos, hice Ujú. como ahí como 3, 4 proyectos de carpintería. Sí. Y todo esto de los juegos para niños, medio que nunca lo pude ejecutar de alguna manera, porque Ajá. siempre empecé como a tener trabajo, Claro. de alguna manera. Empecé a como a, entre comillas, vivir de eso Claro. Sí. rápidamente. Pero como no necesitaba vivir de eso, Sí. porque estaba de vacaciones, Sí. porque tenía que estudiar y eso. Sí. Y ahí empezó a pasar el tiempo y empecé a armar un taller en la casa de mi mamá, en el fondo de la casa de mi mamá. Obviamente trabajaba en el patio, incomodísimo. Ujú. En el patio significa tipo medio a la intemperie. A la o- intemperie, sí, Ok. sí, sí. Día de lluvia no trabajaba, Ujú. Claro. sí, el invierno era complicado, Ah, porque el lavadero era un lavadero chiquito. sí. Y en ese taller es donde empecé a ver, a no ver videos, ya veía videos, sino que empecé a generar contenido. Ok. Esto que le llaman ahora generar contenido. Sí. Que eso es algo que a mí me quedó mucho de la programación, el mundo de la programación, que era como toda la comunidad open source. Sí. Era como colaboraba en eso, consumía Ujú. de todo lo open source. Y siempre me gustó esa idea de como de gratificar a la comunidad, Sí. o sea, como que devolver a la comunidad todo lo que la comunidad te da. Ujú. En este caso, yo soy ávido consumidor de videos en YouTube, de técnicas y de cosas de carpintería, siempre lo fui. Ujú. Entonces, bueno, poder generar un video, un contenido que le sirva a un otro, de mi forma, siempre era como una cosa que me gustaba. Por amor al arte, digamos, ¿no? Ujú. Claro. Y siempre yo miraba a un canal de un tipo peruano, que se llama Luis Lobón,
Ujú. que es como super influencer, super, digo, millones de seguidores. Es un tipo todo histriónico, todo absolutamente contrario a mi estilo, Ujú. pero súper histriónico, súper de hacer las cosas así como desprolijas, y qué sé yo, pero generaba muchos videos en su momento. Y el tipo me enseñó con un video a poner unas correderas telescópicas. Ujú. Correderas telescópicas son esas cosas que se ponen en el cajón, al costadito del cajón, Sí. para que el cajón fluya. Sí, sí. Sí. Cuando yo tuve que hacer mi primer mueble con correas telescópicas, yo las tenía en la mano, Sí. vi el video de Luis. Sí. Y dije, yo esto lo puedo explicar. O sea, ahora que lo sé y lo implementé, Sí. yo podría explicar cómo se hace. Sí. Entonces ahí empecé a generar esos contenidos como más educativos. Ujú. Pero bueno, como una cosa completamente en paralelo a la carpintería. Claro. ¿Pero qué pensaste que ibas a hacer distinto que el video de Luis? No, ¿O era mi forma. tu forma nomás? Mi forma. Sí. No, mi forma, mi estética, mi lenguaje, lo que sea. Ujú. No por duplicar el contenido, digamos, sino por hacerlo cada uno lo hace a su manera. Claro. O sea, en la comunidad open source de la programación, librerías que hacen lo mismo Sí. hay en Claro. cada cosa que toques, digamos. No, sí, te lo pregunto porque, o sea, a mí alguna vez yo soy muy vago para todo redes y ese tipo de cosas, pero alguna vez me cruzó por la cabeza, tipo, yo podría explicar, no sé, alguna cosa que, no sé, también tips de audio y cosas que a colegas les paso y les sirven. Digo, yo podría hacer un video de esto, pero después digo, yo también esto lo aprendí medio de internet. O sea, alguna cosa se me ocurrió, pero medio está todo ahí ya y me cuesta hacer el paso de decir, yo voy a aportar algo. Hay una cuestión que esto lo puedo decir con el diario del lunes, Sí. que es que yo empecé a mostrar mi trabajo. Ujú. No esto que vos decís de muestro un tip de audio, en este caso lo tuyo, Claro. o tip de carpintería. Mostrar un tip de carpintería es mostrarlo en un contexto. Sí. Sí. Estoy haciendo un mueble con este material, usando estas correderas. Ujú. Más allá de que a vos que te interesa la carpintería, estás viendo cómo Para instalar, aprender. cómo instalar estas correderas, suponete. Hay un otro que está viendo otra cosa. Ujú. Y eso me dio como un poco el ejercicio de estar mostrando mi trabajo todo el tiempo. Ujú. O sea, exponer Sí. tu trabajo al ojo del mundo. Sí. En las redes en ese momento era como, había mucho auge, sobre todo en Instagram. Y eso me generó una fuerza de venta enorme, Ujú. enorme. Porque estabas todo el tiempo haciendo, mostrando qué haces. Y lo que me terminó pasando es que muchos clientes llegaban a mí porque encontraron a alguien que estaba haciendo el mueble que le gustaba, Ujú. Sí. o del estilo que le gustaba, o con los materiales que le gustaba, o no sabían ni qué eran, pero lo veían y estaba lindo. Y además tenía la particularidad que el que te iba a tomar las medidas para hacer el mueble de la cocina, después vos veías en la pantalla cómo la fabricaba y era el mismo que te la estaba entregando de alguna manera. Ujú. Era como en esa época, estoy hablando hace, no sé, 4 o 5 años, pre-pandemia, digamos, estaba como o sea, como salir de la factoría y comprar al negocio local, Sí, ¿viste? sí, Esa sí. onda así, Ujú. como más comillas minimalista. Sí. Entonces era como, bueno, estoy comprando un mueble a medida hecho por un artesano que además me permite ver cómo se hace Ujú. Ujú. y me muestra los detalles de la fabricación. Y como me muestra los detalles, asumo que si lo está viendo todo el mundo, tiene como cierta cuestión de calidad. Claro. Sí. Porque se está exponiendo Claro. a Claro. mostrarlo. Sí, sí, sí. No está mostrando chanchadas. Claro. Yo lo veo y lo que veo es lindo, está bien filmado, Sí. está bien explicado, el taller es limpio. O sea, digo, un Sí. montón de cosas que uno no ve en la cocina de cómo se hacen las cosas Sí, generalmente. como por ahí me estoy adelantando. Cuando yo veo tu Instagram, asumo que no te puedo hacer una consulta para un mueble porque digo, este chabón, si hace un mueble, me va a salir $1.000.000 porque... Es el lado B de eso, sí. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, podría... No, pero ojalá. Sí, llegó un momento que, por lo menos lo que a mí me pasó, es que por culpa de ese camino, de esto de estar mostrando y como todo el tiempo estar subiendo el nivel, me terminó pasando de hacer solo cosas complejas Claro. Claro, y no poder, entre comillas, hacer lo que una se llama cocina y listo. hacer una cajonera de melamina blanca, que es como Claro. level 1 de mueble. Pero, Sí. ¿por qué es lo que te vienen a pedir? ¿O vos buscas cada vez complejizar con No, porque como que dejó de venir el request de eso, Claro. Claro. de alguna manera. Yo hice mueble de cocina un montón, Sí. interiores Sí. de placar un montón. Digo, Ujú. todos esos proyectos que son grandes, aburridos de hacer, de comillas, pero que dejan dinero, digamos. ¿No? Pues, Claro. si Claro. vos vivís de una carpintería, eso lo tenés que hacer. Claro. Sí. Salvo que te conviertas en alguien muy boutique que solo hace Poquitos muebles muy caros. pocas, claro, exactamente. Ese fue mi camino Ujú. por un tiempo largo, en donde empecé a complejizar mucho lo que hacía. Claro. Empecé a hacer cosas curvas, empecé a hacer cosas con marquetería, con incrustaciones. Digo, empecé como a explorar caminos
difíciles y que necesitaban mucha paciencia y mucha frustración y mucho aprendizaje, Ujú. mostrar todo eso. Ujú. Y fue como, claro, empezó como a complejizarse todo. Sí. Siempre como tratando de quemarme, ¿viste? Como buscando el... Claro. que- No estar buscando tocar el cómodo nunca. fuego. Sí, Ahora que lo pienso, digo, podrías haber quedado más tranquilo, ¿no? claro. Sí. Sí. Pero en el mundo del oficio, de la artesanía, tenés como esos dos caminos. No hay mucho más. Es Ujú. o vas hacia lo masivo Sí. o vas hacia a la pieza única. Ujú. Como yendo para como a la pieza única, que tenés que encontrar quien te lo compre. O lo otro es, bueno, es vender, hacer. Y bueno, Claro, la pieza única es más como algo de artista también y Claro. tenés que encontrar, bueno, ya un poco tenías desarrollado igual la parte de cómo llegar al público, sí, cómo convencer al público potencial de eso. eso me empezó a pasar con un par de clientes que era como, yo en un momento estaba con mucho trabajo y la respuesta era, che, pero te voy a tardar un montón. No importa, quiero que lo hagas vos. Viste, como una cosa así. No, Sí. no tengo problema en esperarte, Sí. entre comillas, no sé, ponerle, no importa cuánto vale eso. Ujú. Quiero que lo hagas vos porque me gusta lo que haces o porque no encuentro otro que lo haga. Ujú. Esa es la otra también, ¿no? Sí. Hay técnicas de carpintería que debe ser muy difícil encontrar que Claro. alguien que te lo haga bien, en Sí. tiempo, más Sí. o menos pagable. Entonces pasó eso. Y en paralelo de todo esto del mundo de la hechura de cosas, estaban los contenidos. Ujú. Ujú. Hacer contenido para marcas y inflar toda esa parte, digamos, Sí. del negocio. Porque bueno, van en Las paralelo. marcas vinieron a vos siempre. Claro, ¿no? empezaron a venir, Sí. o sea, las marcas, el marketing online de las marcas empezó a virar al online. Ujú. Necesitaban gente que muestre productos, Claro. herramientas, insumos, Sí. todo. Entonces ahí es como que en paralelo se empezaron a desarrollar esos dos negocios. Ujú. Y fue como, en todo este tiempo, esto ya hace 7 años de mi última línea de código, Ujú. 28 de febrero de ese año, la recuerdo. En esos 7 años nunca paré. O sea, no Claro. no hubo un momento Te en el que debes el estuve... sabático todavía. Claro, todavía me debo aprender, Sí. me debo estudiar. Claro. Sí, me debo el sabático todavía. Sí, Ah, tienes razón. Es un buen momento, me parece. claro. Para virar hacia navegación a vela. Sí, No sé, claro, algo. aprender eso. Podríamos aclarar, no sé si a alguien le importa los detalles, pero Juan está acá Estoy en físicamente. persona, físicamente. Sí. Y Pedro no. Pedro está madrugando. Me he quedado un poco lejos. En ese espectro de ponerle del interior de placar a, no sé, a lo más complejo que hiciste. Vi que hiciste, por ejemplo, una mesita con forma de control de NES que me encantó. Ah, sí. No sé si eso está dentro del como el rango de lo muy complejo, pero ¿te gusta más uno o el otro? ¿Te gusta una mezcla? ¿Qué es lo más saludable para vos? No sé si te quema hacer siempre cosas complejas. Y a mí siempre me gusta como el desafío técnico. Ujú. Hace poco hice una mesa que era toda curva. Curvar madera, por definición, es una tarea difícil. Ujú. Sí, O sea, estás luchando contra el material. claro. Vos que estás en Japón y toda la técnica de artesanía, de carpintería japonesa, siempre habla de que vos tenés que ir como a favor de la madera y nunca en contra. Mm. Claro. Como lema. O Ujú. sea, así arrancan. Por eso todo su barretín con los encastres y estar siempre como en toda por ejemplo, la carpintería japonesa, todo está de pie. O sea, está como estaba el árbol de alguna manera. Mm. Claro. Entonces las cosas no se doblan, no tienen todos los problemas de la carpintería moderna, de donde es tipo hay que hacer y bueno, todo es madera y todo se puede, ¿no? La filosofía japonesa en eso es un párrafo completamente aparte, ¿eh? Ujú. Ujú. Pero siempre está el desafío técnico, me calienta adentro de alguna manera, Sí. ¿no? El fuego me Sí. llama a desafiar cómo, en este caso, hacer una mesa que sea absolutamente curva, Ujú. que no haya un ángulo recto, ¿no? Y es lo que no, entre comillas, no me deja dormir en el lado positivo, ¿no? Como cómo resolverlo. Ujú. Ujú. De nuevo, hacer la cajonera blanca no tiene ningún desafío, se puede hacer, no pasa nada, pero es como, bueno, ¿qué me llama? Y lo otro, obviamente, Claro. lo complejo. Ujú. No siempre se puede resolver, no siempre lo puedo resolver incluso, tiene como sus dosis de frustración, pero es como de alguna manera, ahí es donde me siento, voy a exagerar, pero es donde me siento vivo de alguna manera, como Claro. me siento teniendo Ujú. ese problema en la cabeza, es tipo, bueno, Ujú. estar viendo, o sea, buscando información desde un libro viejo a un video en YouTube de cómo hacer algo que es desafiante. Ujú. Ujú. Esa mesa que vos hablabas, de hecho la hice muy al principio cuando no sabía, fue como necesito hacerla. Sí, Le dije, de hecho, un ex colega programador, sí. un nerdo Guido, que me dijo, che, siempre la quise hacer, siempre la quise tener, ¿te animás? Y yo le dije, mira, que no haya problema, la quiero hacer, no importa cuánto tiempo me lleve, quiero el desafío, ¿viste? Ujú.
Y hoy la haría 100% distinto, Sí. pero la mesa quedó espectacular. Sí, Espectacular. el resultado es increíble. Yo fui varias veces a la casa, tipo años después, y la veo y tipo, che, esto está bueno, Sí. está bien hecho. Claro, era una réplica del control de la Nintendo, de la NES, Claro, la primera, Sí. la que es negrita con los botones rojos y grises. Sí. Y fue la nerdeada de tener que bajarme los planos originales del Nintendo, escalarlo todo, tomar las medidas, mandar a hacer las pinturas. Pero además no escatimaste en ningún detalle. Claro, buscar las pinturas que eran el color exacto. el color exacto del pantón, Sí. hacer toda la parte de los vinilos de las letras, hacer todos los relieves que tiene, porque es todo como una especie de representación física de la Nintendo, Ujú. con un vidrio arriba, que es una mesa ratona con 2 cajones abajo. Claro. Había en su momento una persona que había hecho como una especie de cassette, una réplica de un cassette con un vidrio arriba, pero esto yo como que no lo había visto. Después hubo un flaco que en Estados Unidos, que hay una página llamada Instructables, Ujú. que es de una empresa que hace impresoras 3D y CNCs, que hizo una así, como un tiempo después, como un año después, hizo una réplica, pero que encima los botones funcionaban. Era un joystick de verdad. Ah, O sea, sí. podía jugar así, tipo, apretando. Sí. Muy Estaba bueno. buena, como. Tenía la cuestión física de que los botones tengan los resortes para que sube y Claro. baje. Ya hay una cuestión mecánica un poco más avanzada. Claro, tremendo. Pero estaba hecha como incluso más rústica de la que yo había hecho. Ujú. Está bien por esto de la cuestión mecánica, ¿no? Se la vamos a, Claro. se la vamos a perdona. dar por válida. Claro. Claro. Pero claro, son esos proyectos que si me llega ahora, estoy cuando arrancamos. Porque Claro. es algo que me entretiene y me estimula, digamos. Claro. Más que otras cosas, ¿no? Obviamente. Hay algún oyente que le pida un SNES. Claro, La que sí. sea que ya es más con curvas, ahí también se Ya con desafía. curva ya está mejor, claro. Bueno, y después, continuando la historia, porque quedó en el taller de la casa de mi mamá. Claro. Y cuando salí del lavadero y le empecé a tomar el living, Ah, cuando ya las cosas no entraban y qué sé yo, y ya los días de lluvia tenía que seguir trabajando, cuando ya el nivel de trabajo era ese, ahí ya me alquilé mi primer taller, que era una cochera grande, ujú. Ujú. una cochera doble. Sí. Y ahí fue como, bueno, la explosión total, porque ahí ya tenía todo mi taller, las marcas ya me empezaban a darme material, herramientas, Ah. ya tenía el flujo de trabajo necesario para equipar el taller con lo necesario, tenía más espacio para comprar máquinas más grandes, Ujú. en un lugar donde, un delivery de material, podría venirse a llevar los muebles, no molestar a nadie, poder hacer ruido a cualquier hora. Digo, todo eso escaló y ahí Ujú. fue como una explosión de cosas, Ujú. de hacer todo el tiempo, estar ahí metido en el búnker. ¿Siempre solo? Siempre solo. ¿Hoy también? Sí, siempre solo. Nunca trabajé con nadie. ¿No tercerizás ninguna parte? No, Mira. no. Siempre me costó Ujú. tercerizar alguna cosa de pintura, de laqueado, cosas así como muy específicas. Pero en hechura, Ujú. no, nunca. No sé por qué. Ujú. Y trabajar solo es interesante porque yo tengo amigos colegas, me dice amigos Ujú. colegas, pero a mí me queda todo un grupo de amigos programadores o que están en la industria, digamos, de Sí. la tecnología. Y yo trabajo muy distinto a ellos. Mi trabajo es muy físico. Hay algo ahí como entre mover bits y mover muebles que pesan y cosas que ocupan espacio, es muy distinto. Sí. Y yo trabajo todo el tiempo o escuchando música, o escuchando podcast, o sea, estoy todo el tiempo como en mi mundo, mi cabeza, o Ujú. con auriculares, pero con auriculares esos de seguridad, viste, que te mutean Sí, de alguna manera. Y cuando estoy como en eso, cuando me pongo esos auriculares, es como que estoy como en una especie de burbuja, Ajá. como con lugares de concentración muy altos por estar haciendo algo manual Sí. en silencio, Ujú. todo el tiempo, solo vos y tu cabeza. O música o podcast. O música o podcast en algunos momentos. Sí. Pero muchas veces con trabajos hago yo una técnica que se llama marquetería. La marquetería en particular es trabajar no con madera en sí, sino con algo que se llama chapas de madera. Las chapas de madera es como una tabla de madera, pero que mide 0,5 milímetros de espesor, Ujú. Ujú. que con eso se hacen lo que se llaman los enchapados. Claro. Bueno, la técnica de marquetería es combinar esas maderas haciendo cosas, como diseños. Un escritorio, por ejemplo, de enchapado es agarrar la misma madera enchapada y que parezca madera, que parezca una tabla de madera natural de alguna Ujú. manera. Ujú. Bueno, yo no hago O sea, eso. marquetería es el acto de enchapar. No, enchapar es enchapar. Ok. Creo que no entendí lo que es la marquetería entonces. Ok, la marquetería en particular es agarrar esas chapas de madera Sí. y hacer diseños. Ah, ok, ok. Un dibujo, Ir un logo. eligiendo, Históricamente, sí. esto es una técnica que tiene mucho tiempo, siglos. En los muebles muy, muy viejos y de mucha categoría tenían, no sé,
talladas flores, sombreados, pequeños detalles de colores, cosas que son una artesanía increíblemente compleja. Y a mí eso obviamente me gusta mucho. Y yo lo mezclé mucho con otra de mis tantas pasiones, que es como la geometría y la matemática y la cosa medio nerda. Y entonces me gusta hacer mucho patrón geométrico en marquetería, ¿viste? Como una mezcla así de cosas. Y eso requiere mucho tiempo, mucha paciencia y mucha cosa repetitiva de estar, ¿viste? Como horas armando una especie de rompecabezas. Como encontrando las vetas que ya están en las piezas, formas y texturas. O mezclando especies de madera distinta con colores distintos. Okay. Cortando y, o sea, haciendo uniones. Exactamente. Pero claro, cuando empezás en ese mambo, pasa algo que es como, bueno, haces un patrón regular de paralelogramos que se van formando figuras que parecen no sé, una cosa medio 3D, una especie de ilusión óptica 3D, que claro, todos los paralelogramos tienen que ser idénticos. Porque con que uno o que todos tengan un 0,1 grados de diferencia, cuando empezás a hacer el patrón regular, ese 0,1 se va como acumulando en la distancia. Sí. Claro. Entonces se empiezan a notar los errores. Eso requiere... O sea, cuando yo lo veo, el trabajo que hago en eso es exasperante, visto desde afuera. Si yo trabajara con alguien, eso no lo podría hacer ni loco, por ejemplo. Necesitas una personalidad muy especial y unas ganas muy especiales para hacer eso, por ejemplo. Claro. Y que alguien venga y te lo compre, porque le gustó eso, ¿viste? Entonces, de nuevo, la carpintería es como medio un medio para hacer y para mezclar estas cosas, ¿viste? Y conforme fue pasando el tiempo, yo me fui metiendo en estas hilas de mobiliario y de producto y qué sé yo, siempre relacionado con la carpintería. Y lo vengo haciendo, digamos, ¿no? Como mostrando y me va relativamente bien. No me puedo quejar, digamos. Me van surgiendo muchas preguntas, como que no quiero interrumpir la historia porque vos también debes tener tus preguntas allá. Te preguntaba lo de delegar del punto de vista de si... Bueno, no sé si también, si en verdad la historia no terminó porque no estás más en ese taller. Ya no. Tenés otro. Sí, me mudé. 2 veces más. 2 veces más. Me mudé a otro taller Sí. que era más grande y que tenía una casa incorporada. Entonces me fui a vivir ahí incluso. Y después, ese duró 2 años, porque la experiencia de vivir y tener el taller todo junto, si bien era deseable, la casa no se adaptaba del todo al taller que necesitaba. Y el año pasado, finalmente construí el taller. O sea, ahora tengo el taller como propio. Y fue como otra cosa interesantísima el año pasado, que fue... No es que lo construí yo, pero estuve en una obra. Con todo lo estresante que puede ser una obra para el ser humano promedio. Más para vos. No, todo lo contrario. Para mí fue como... Yo estaba al lado de los albañiles. Contame cómo haces esto. Explícame cómo medís que una pared esté derecha. Claro. Cómo medís un ángulo para que esté cuadra. Cómo se hace la mezcla. Déjame hacerla. Hice un montón de cosas. Hice el techo, el cielo raso, la electricidad... parte del revoque. Directamente vos, ahí ya ni llamaste a nadie. No llamé a nadie, claro. De hecho, la hago yo, porque puedo. Tengo las herramientas y porque, qué sé yo. Y la electricidad que no hacías formalmente hace muchos años. Yo la electricidad, el diseño, o sea, yo cambiarte un enchufe o cambiarte una varita, no hay ningún problema, pero el diseño desde el tablero y toda la distribución de enchufe, todo, lo hice yo, por ejemplo. Y fue como esto no lo hice nunca. Desde la secundaria que no dibujaba un plano eléctrico. Con todo lo que eso significa. Entonces fue como 3-4 meses en total de euforia, de hacer. De vivir entre el polvo, que es todo lo que el polvo, la suciedad, estar todos los días con gente, etcétera. Coordinar materiales, la plata, todo ese problema que implica una obra. Pero desde que vino el camión con el hormigón, que yo hablaba con el tipo de, che, esta bomba que traslada el hormigón de acá hasta el fondo, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona así? ¿Y por qué es esta bomba y no otra? Y ese tipo de cosas. Como mucha curiosidad al respecto, ¿viste? Claro. Y me doy cuenta que es como esa curiosidad sobre el hacer, es lo que siempre estuve. Claro. Siempre estuve. La programación me lo mantuvo dormido de alguna manera. Pero hoy es como, si voy al taller de alguien, un mecánico o lo que sea, a ver, es como que yo siempre digo, che, disculpa que te estoy mirando, pero me gusta ver cómo lo haces, digamos. No es porque te estoy controlando, quiero ver cómo lo haces. No. Marcas mucho la diferencia con la programación, pero ¿encontrás paralelos también? ¿Hay algo que digas a esto o algo que hayas trasladado de la programación a tu nuevo...? Te podría decir que lo que trasladé más es todo lo ajeno al código de una manera, ¿no? Desde metodologías de trabajo, esto que hablábamos recién, ¿no? Como de lo open source como cosa, como filosofía ¿viste? De estar ahí como, no solo compartiendo, sino generando recursos,
explicar cómo funcionan las cosas, tiene mucho de eso. Sí. Y después lo nerd, por así decirlo, ¿viste? Como no es solo, ¿viste? Esta madera es de un color y esta madera es de otra. Es bueno, ¿por qué es una cosa y la otra? Es más desde lo técnico. Claro. Uno siempre es como esas mañas no las perdés. Las tenés, no importa dónde las apliques, diría yo. Ujú. En la programación está más marcado, quizás, como un tipo humano curioso de algunas temáticas, por generalizar. Sí. Pero ser ese tipo humano de alguna manera, donde lo encuentres, siempre va a estar ahí investigando, Ujú. creo yo. Algo que me está llamando la atención todo el tiempo desde que empezaste a hablar más o menos, que es que algo de tu personalidad, que es que no puedo describirlo exactamente, pero o sea, la curiosidad, no hay dudas, fue lo primero que dijiste, pero después una especie de confianza, de seguridad en vos mismo y como de no tener miedo a mostrar lo que haces. No sé, ya me decías que estabas en la obra y le estabas diciendo al albañil, ¿puedo yo hacer la mezcla? No sé, para mí, por ahí porque contrasta mucho con cómo soy yo, pero a mí yo soy súper curioso y miro también si viene el plomero a hacer algo, pero al mismo tiempo es como que sé que tu tiempo es valioso, no te quiero molestar, no sé qué. Ok. O no quiero hacerlo sentir que yo estoy queriendo reemplazar lo que... No sé, Claro. me enrosco Sí. 80 veces antes de postear, como te decía, Claro. y me parece que mucha gente también le pasa eso, que dice, yo también quiero hacer mi canal, pero ¿para qué lo voy a hacer yo? Y siento que vos decís tipo, no, pero lo voy a hacer, siento que ni se te cruza el ¿por qué yo? O No, no sé. mira, con esto que vos decías recién de estar con una persona que está trabajando, el plomero, gasista, lo que sea, que venga Sí, a tu casa sí. a arreglar algo. Hay algo, a mí me pasó mucho con los albañiles en esta última obra, Sí. que fue como demasiado contacto de alguna manera, Sí. diario. Que hay una cuestión como de respeto, Sí, ¿viste? Cuando yo me presenté, los primeros días, obviamente una relación muy distante, qué sé yo. sí, Después con el correr del tiempo hubo más confianza. Después el primer asado, ¿viste? Cuando ya empezás Sí. a tener un poco más de confianza. Cuando ellos me vieron soldar el techo, sí. ahí es como que se quebró algo, de alguna manera. ok. Yo ya dejé de ser el patrón. Claro, Yo estaba vestido como ellos, claro, colgado del techo con una soldadora, haciendo. claro. Eso me pasó con los albañiles, pero me pasa mucho con otras personas de otros oficios. Viene un gasista o lo que sea, digamos. Sí. O hace poco pinché la goma del auto y fui a la gomería y Sí. me quedé charlando con el muchacho que me hizo el parche de la goma. Que un poco como que mostrás credenciales. Claro, también si decís yo soy carpintero, por ahí también... Cuando vos hablas Sí. cuando sabés de herramientas y sabés Sí. qué está usando y che, hice modelo, sí, pues yo tengo esta otra, ¿viste? Cuando empezás a Ujú, sí, sí, sí. cambiar figuritas, Sí, sí. como que sos un par de alguna Claro. manera, Sí. importa de qué oficio, que es como que algo se desbloquea. Sí. Me pasa todo el tiempo eso, Interesante. todo el sí. tiempo eso. Ujú. Que hay como una cuestión de respeto sobre la tarea del otro, porque sí, o sea, yo vine un gasista y tiene que arreglar un calefón, y mi primer impulso es buscar cómo se hace y hacerlo yo. Sí. Pero yo sé que hay cosas que respeto, como el gas, por ejemplo, Claro, que llamo a alguien que sabe. sí. Pero cuando estoy hablando con él sobre la pinza que está usando, no voy a ir a decirle, che, la estás usando mal, porque no, es tipo, ¿por qué usas así? ¿Y por qué usas este material? ¿Y por qué no? Sí. No como desde la crítica o como estar controlarlo, controlarlo, Sí. sino como, no sé, quizá tengo una forma de relacionarme con otra persona de oficio que me lleva como a tener esa confianza al toque. Siempre me Claro. pasa. No me Claro, pasó nunca de alguien que me diga, che, flaco, tipo, déjame laburar que estoy haciendo esto, me tengo que ir. Claro. Desde el colegio debe ser que ya manejas un lenguaje común o Claro, algo. sí, me copa, Claro. viste, cuando abren la caja de herramientas me copa ver cómo la tiene ordenada, no Sí, sé, sí, cosas. sí, sí. Y siempre Claro, a mí me pasa miro. que a mí me copa también todo eso, pero sí, debe ser que me olfatean enseguida, ¿entendés? Claro. Tipo, Puede ser, claro, te puede voy a ser. hacer una pregunta y después me siento en mi Mac Sí, sí, con sí. el tipo que no, flaco, no sos del Claro. palo. ¿no? Y a mí me pasa mucho con amigos que no, programadores o lo que sea, que no saben de herramientas, directamente. Que es como, no entiendo cómo hacen, como qué cara que es la vida Claro. no sabiendo hacer. Uy, sí. Ujú. Que es como, tengo un amigo que vive en Miami que hace poco se compró un taladro a batería Sí, para armar un mueble de Ikea. claro. Y era como, este es el desafío del semestre para vos. Sí. ¿Cómo no tenés un destornillador? Claro. Bueno, viste que existe una amiga que nos escucha a veces, que vive en Londres, sabe armar las cosas de IKEA, pero como no tiene mucho tiempo, tiene hijos y demás, usa TaskRabbit, creo, o una aplicación que viene una persona a tu casa a armarte los muebles de IKEA y le pagás. Mi trabajo ideal. Claro, a mí también, yo cuando voy a la casa, si hay algo que armar, es tipo, yo te lo Sí, armo, por es favor, divertido. me encanta. Sí, sí, sí. Acá muchas es la misma empresa, como IKEA acá tiene de repente el servicio de que te mandan Ajá. un tipo a Sí. que te lo arme. Lo usé una vez. No, débil. Una señorita que armó muy bien. Un mueble pesado que era, no tenía ganas de bien. armarlo. Sí, pero entiendo, digamos, que... O sea, a mí me sale así, ¿viste? Como Claro. no conozco otra forma. Y como ahora tengo, digamos,
un taller súper completo de múltiples oficios, medio que puedo hacer todo y eso es un arma de doble filo, generalmente, ¿no? Porque dejar que mejor lo hago yo Sí, implica una lista de tareas sí. de la vida muy alta. Claro. Sí. Sí. Igual creo que le pasa a cualquier... No sé si a cualquiera. Por ahí en una familia siempre hay uno que medio que se da maña, entonces le empiezan a apilar tareas a ese. Claro, sí. Y sí, Sí, después no las hace y lo critican. claro. Aunque sea cortar el pasto, ¿viste? No sé Claro, lo que sea. sí, obvio. Sí. Sí, yo como estuve en obra, el final de lo que se llama el final de obra, que es terminarla Sí, de verdad, es eterno, porque obviamente las cosas, sí. tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo cosas, y el tiempo obviamente es el tiempo y la energía, Y todo eso lo hiciste vos, digamos, del Y final sí. de obra. y hay un montón de cosas que están ahí como pendientes a terminarse que, bueno, en algún momento van a ocurrir. Ujú. Hay que llegar a encararlas, pero bueno, Claro. el 98,9% de las cosas están terminadas. No sé si es para irme por las ramas en realidad, pero en esa curiosidad que tenés de ponerle ver, no sé, cómo organiza su caja de herramientas, no sé, el albañil. Tu consumo en internet, digamos, tu consumo de contenido, ¿viró un poco a eso también? ¿Estás, no sé, mirando todo el día como otros creadores de contenido que hacen carpintería o lo que sea, digamos? En realidad creo que va más reactivo a la necesidad del momento, Claro, por así decirlo. Por ejemplo, ahora que construí un taller, sí. estuve viendo muchos videos y publicaciones y blogs y cosas sobre organizaciones de espacio, la correcta distribución de máquinas, mejoras en el sistema de aspirado de virutas. Ujú. ¿Eso es tipo algo que funciona, una aspiradora, o es algo que está constantemente pasando? No. Hablando de clean rooms y eso. No, es los talleres pueden tener una aspiradora común Sí. o una poquito más industrial que una hogareña. Ujú. O sea, vos tenés dos formas de aspirar viruta, polvo. Sí. Una es por aspiración por vacío Ujú. y otra por movimiento de aire. Sí. El aspirador, o sea, los dos mueven aire finalmente, Sí. pero el vacío es como mucho más potente. Hay una cuestión entre la presión y el caudal de lo que moves. Ahí Ujú. ya estoy nerdeando y Sí. tampoco sé tanto. En los talleres vos tenés una aspiradora o un aspirador, Ok. que no es lo mismo. Ajá. Uno mueve, la aspiradora genera más presión y menos caudal, Ok. y el aspirador genera más caudal que presión. Ujú. Entonces vos para mover polvo muy finito, una lijadora, que Sí. el polvo es el que Sí. vuela, Ujú. vos necesitas más presión que caudal. Ah, O sea, Necesitas una aspiradora. Sí. Esa te chupa todo el polvo. claro. Sí. En cambio, si vos trabajás con una garlopa o un cepillo, genera viruta, Sí. idealmente genera viruta, Ujú. la aspiradora se te tapa al toque, Mm. porque aspira demasiado rápido. Entonces vos necesitas una manguera mucho más gruesa, Ok. que genere menos presión pero más caudal de aire. Sí. Entonces necesitas una especie de turbina, una especie de extractor de aire. Sí. Se usan esos motores como los que se utilizan para hacer los inflables, esos grandes. Sí. Bueno, esos motores son una especie de turbina como medio silenciosa, pero que con un Sí. zumbido que se mide por caballos de fuerza. Entonces, depende de la máquina que tengas y la distancia, hay un montón de como ahí de matemática. Entonces, bueno, estuve como viendo, porque eso te define un poco la posición de las máquinas. Ahora eso no está prendido siempre. Lo prendés cuando Lo terminaste aprendés de cuando estás en cepillar. uso, claro. Cuando estás cepillando, ponele ahí. Claro, sí, depende de la tarea. De nuevo, eso depende de la escala del taller. Ujú. Una carpintería que tiene 10 empleados, está todo el tiempo haciendo muebles, todo el tiempo cepillando madera, lo debe tener todo el tiempo prendido y debe ser Es un castillo inflable claro, constante. sí, es un dormitorio gigante del sistema de aspiración. El mío obviamente es un taller de escala bastante pequeña, Ujú. donde tengo máquinas de todo, pero no están en constante uso ni pedo. Entonces lo voy encendiendo y apagando según la necesidad. Claro. Pero respiras más madera y cosas que la Yo, persona claro. promedio. Bueno, porque en el mundo de la carpintería, justo yo le nombré ahí por arriba algunos materiales, el que elige el nombre de melamina, Claro. etcétera. Como que también en el mundo de la carpintería hay como dos ramas. Ujú. Una es la de trabajar con tableros compensados, que se llaman, y otra de trabajar con madera natural. Ujú. Madera. Ok. Tableros compensados en, ¿cómo se llama? El melamina y eso. O sea, los tableros compensados son tableros que tienen una medida estándar, están en un espesor estándar, pueden estar compuestos de MDF o aglomerado. Pero todos tienen pegamento adentro, digamos. Claro, es una mezcla de polvo de madera con resinas o astillas de madera con resinas. Bueno, es un producto estandarizado, Sí. absolutamente estandarizado, con unas medidas de tablero y un espesor, que después puede estar recubiertos con melamina, enchapados, etcétera. Y la otra es trabajar con madera, digámosles natural. Posta, Madera. Ujú. Sí. Talás el árbol, lo cepillás, lo cortás, lo cepillás, Sí. haces la tabla que necesitas y lo pones en un mueble. Sí. ¿Talaste un árbol alguna vez? Talé en realidad no. Seccioné Vas a un árbol tree que cayó to- que cayó con un rayo Ajá. en un campo. Tuve la tarea de agarrar una motosierra y echarlo todo. Me llevé una tabla, un Ujú. tronco de eso,
y después hice cosas con esa madera. Ok. Sí. Hice todo el proceso de hacer tipo De un árbol mueble a- sustentable, Ajá. caído por un rayo, incluso ni siquiera talado. Claro, El camino ideal de la madera. sí. Perdón, te interrumpí. Entonces estabas diciendo que tenés estos dos tipos de madera. Y era por el tema de respirar la porquería. Claro que una cosa, uno piensa que un taller de carpintería es tóxico, el aire, Sí, pero una cosa es respirar trabajando en MDF, por ejemplo, claro, que es absolutamente tóxico. claro. Y otra cosa es trabajar con madera natural cepillándola, por ejemplo. Sí, Que cepillándola no hay polvo en el aire. Claro. No hay polvo en suspensión, digamos. Es Ujú. una viruta que tiene su propio peso y cae en el piso. claro. O si tiene un sistema de aspiración, cae mucho menos al piso. Sí, Entonces yo tiendo a trabajar con madera. claro. O sea, el tablero compensado trato de esquivarlo lo más posible. Hay veces que no se puede, Claro. pero trato de evitarlo. No tanto por mis pulmones, sino porque es un material como no me copa Claro, claro. en general. Si alguien te llama para hacer la cocina, Claro, los muebles de cocina están hechos con esos materiales. por eso, y ya no sé, ¿es eso? O No, depende del proyecto, ¿no? Pero si quiero saber que hasta qué punto los pizzeros pueden pedir tus servicios. no. Tratemos que no. Hoy el mobiliario, el de IKEA Sí, y el mobiliario masivo está hecho con ese tipo de materiales. sí, El 95% de los muebles que se venden en el planeta deben estar hechos con sí. esos materiales. Es mucho más barato. Sí, es más barato, es estándar, Ujú. es más fácil de trabajar. No necesitas preproceso del material. Viene, lo cortás, lo ensamblás y se entrega. Claro. Sí, En ese sentido es como mucho más... Es un material de posguerra. Necesitamos que Europa tenga mucho mueble. ujú. Y ahí es como que la industria del mueble deriva en la generación de este tipo de tableros, en estándares de herrajes, de bisagras, de correderas. Ujú. Se estandarizó todo eso. Y aparte que se puede localizar distinto la generación del material a donde se hace el mueble. Con la madera eso no pasa tanto. Es más difícil. Ajá. Mover una plantación o sea, talar un bosque o una plantación de una determinada especie, talarla, llevarla a otro lado, necesita un año de secado, después procesarla. Es mucho más complejo eso que mover una tabla de MDF, Claro. que la generas con una madera súper barata en una fábrica, sale la placa y se entrega en cualquier lado y es la misma Ujú. acá en Uruguay, en Brasil, donde sea. Sí, O sea, ese estándar es como el grosor, el ancho, el alto, esas cosas. sí. O sea, el tamaño de la placa es estándar. Hay dos estándares distintos, pero digo, hay dos estándar nada más. ujú. Claro. Y los espesores también son estándar. Y hasta te diría, depende de la marca, la composición del material en sí es el mismo acá que en Ujú. Estados Unidos, por decirlo, o en cualquier lugar de Latinoamérica. El MDF es probable que sea el mismo. Claro. Yo siempre me pregunto si ese polvo de madera y, o sea, pedacitos de madera que hay adentro de estos tableros compensados, esa es la palabra, el término Muy correcto, bien, sí. si proviene de que estaban cortando madera para hacer un mueble de madera posta y es como todo lo que sobró, o si es que agarran un árbol y lo destrozan para hacer MDF. Cuando uno ve un tablero de aglomerado, Sí, vayan a su baño, sí, fíjense en la parte de atrás del mueble, van a ver un tablero aglomerado probablemente, que Ujú. son astillas de madera. sí. Sí. Uno puede pensar que eso es el subproducto, Descarte. claro, del descarte Es de... lo que yo pensaba, sí. Bien, no, Ujú. absolutamente no. Porque eso, aunque parezca un producto hecho con descarte, es un producto que está como súper estándar, Sí. súper estandarizado, la fórmula, Ujú. porque eso tiene que resistir Ah, torsiones, esfuerzos de todo tipo, tipos de corte. claro, es una receta de tanta madera de Exactamente. tal y tanto. O sea, Ok. por ejemplo, el MDF, que es polvo Ujú. de madera mezclado con resina, ¿Qué son las siglas MDF? Medium Board, MD, Medium Density F, no sé qué es. Density. Sé que el OSB, que es otro tipo de tablero, es el Oriented Strand Board. Ok. O sea, vos tenés el MDF, que es polvo, el aglomerado, que es astilla, Sí. y el OSB son como escamas de madera. Bueno, son mucho más grandes. Probablemente lo hayan visto en algún lado, como tiene ese look medio industrial o eso, Sí. el OSB. Perfecto. Ahí lo googleé, el AF es Fiberboard. Fiberboard, ahí está, ahí va. Sí, porque el MDF es una mezcla entre polvo y tiene como pequeñas fibras, tenés Ok. razón. Eso está completamente estandarizado. Y eso es interesante porque vos que pensabas que era desperdicio, no, son plantaciones específicas de una Ujú. especie específica de árbol Ujú. que se hace de manera industrial. Sí, Se planta y se cosechan árboles para la generación de esos tableros claro. y que son de una especie particular de árbol, Ujú. que generalmente no es nativo Ujú. y es Problemático exótico. para los ecosistemas. Claro, bueno, es todo un debate sobre la sustentabilidad de la industria, porque, por ejemplo, una de las marcas, que es una empresa austríaca que tiene en todos lados del planeta, vende este tipo de placas, tiene una fábrica en Entre Ríos, por ejemplo. Ujú. Y en Entre Ríos tiene una plantación de eucaliptos. Ajá.
para hacer de manera sustentable de alguna manera Sí. su propia industria, ¿no? Como bueno. Sí, no están o sea, talando el Amazonas. claro, no van a un bosque nativo a talar cosas Sí. para hacer polvo, Ujú. que sería como lo peor que puede hacer. Sí. Pero en este caso es como que plantan una especie de árbol que crece una determinada cantidad de tiempo, se lo riega de una manera, o sea, tienen Sí. es una industria, básicamente. Pero claro, es un árbol que no es de acá Sí. y que consume cantidad de litros de agua. Claro. Como que hay un lado B de todo eso, Ujú. que justamente este tipo de materiales tiene eso, que vos lo puedes fabricar en cualquier lado y ese cualquier lado no siempre es el mejor lugar, ni con los mejores recursos, ni pagando lo que correspondería. Ujú. Entonces lo que termina pasando justamente es eso, es como que hay una plantación de eucaliptos en toda la zona de Entre Ríos, que nada tiene que hacer ahí. Claro. Pasa lo mismo con la industria de las pasteras de papel. Ujú. O sea, en Uruguay, que vos vas por la ruta y ves tipo plantaciones gigantes, bosques de eucalipto, que decís, ah, qué lindo, qué rico olor, mejor Sí. ventanilla, qué rico. Sí. Pero bueno, es como pasa con las paltas en Chile, pasa en todos lados pasa Sí. eso, ¿no? Es como toda industria, en este caso con seres vivos. Pero claro, ¿cómo haces esos tableros que tienen que estar perfectamente medidos en la cantidad de resina que le estás poniendo, fibra de madera que le estás poniendo? Es muy difícil para no Claro. hacerlo estandarizado. Ujú. Por Claro, suerte no cortan bosque nativo para hacerlo. Claro. Y yo te distraje, pero la pregunta era eso. Cuando estás cortando distintos materiales, o sea, claro, cuando cortás esos, tenés que ponerte un barbijo. Sí, protección respiratoria sí o sí. Sí, porque te estás fumando demasiados químicos, digamos. Claro. Que de nuevo, si vas a hacer un solo corte en tu vida no pasa nada. Ujú. Estás lijando la tablita porque te pintó el fin de semana, no pasa nada. Pero bueno, si trabajas con eso todo el tiempo, Sí. sí, pues aparte es un polvo que está como en el ambiente. Claro. No es solo lo que vuela, sino como está todo el tiempo estando en el aire. Digamos, vos que medís la cantidad de Sí. Dióxido de de carbono. CO2 en el ambiente, tenés que... Sí. Que está un poco alto en este momento. Claro. Y con la madera, de verdad, no hay problema. Como que no. O sea, sí hay problemas, si estás de nuevo todo el tiempo trabajando, Lijando no deja, finito. no deja de ser polvo, ¿no? Claro. Pero tus pulmones probablemente resistan un poco más que Sí. estando en un ambiente de MDF, Claro. dando vuelta en MDF. Yo ya dejé claro que estoy como obsesionado con la calidad del aire últimamente. Sí, sí, sí. Pero, porque viste, había hablado de esto con Gonzalo Belver, que fue nuestro invitado de hace un tiempo atrás, que Sí. esta idea de que el humo de un fuego de leña uno cree que es inocuo y en realidad no. No. Y la ceniza del carbón, o sea, los fuegos de carbón son pésimos también. Y en este país que hay un asado de carbón casi constantemente, no sé, yo tengo medio un club ahí cerca que hacen un restaurante que hacen asado todos los días y yo les digo, tipo, vivimos fumando, o sea, acá hay polvo de carbón en suspensión en el aire todo el tiempo. Sí, No sí, obstante, sí. no sé, no, creo que no hay, no sé si en Buenos Aires tenemos más índices de cáncer, de no sé. No, creo que igual debe haber sido peor. Cuando la gente se calefaccionaba Claro. a leña Sí, todo el tiempo, Claro. sí, eso era peor. claro. Creo que, capaz diga algo que no es correcto, pero tengo la sensación de que en Santiago de Chile, Sí, en ciertas zonas, pasa eso, que hay mucha población que se calefacciona a leña todavía. Ujú, ujú. Porque tiene salamandras, hogares, chimeneas en general, y lo Sí. usan. Sí, Y por cómo está ubicada la ciudad, con la montaña cerca, y tiene claro. una cuestión con cómo Sí. fluye el viento, ese tipo de cosas. sí, sí, Hay momentos del año o momentos sí, que se da justo la conjunción de que no hay viento, que hay mucho viento, como sea, sí. que hay como un tema con el smog, el tema de la calefacción. Ah, mira. Sí, o sea, el Sumado a smog lo de es- los autos. claro, Entiendo sí. que hay un problema. El smog en Santiago es tremendo siempre. Siempre, claro, y es como que se le suma eso, que sí. es como Claro. que acá no sé, sí, no es muy común. No. No es común. Sí, sí, sí. Es notable como en Santiago, como no ves las montañas que tenés ahí nomás, y de repente llueve 2, Claro, 3 días y decís, había estaba, montañas. sí, sí. Pero es una cuestión como medio geográfica por Tal cómo está cual, ubicada, sí, digamos. sí, en Ciudad de México pasa algo También, parecido. que es pero como medio un valle y Sí. que estás rodeado y no hay tanto viento. Sí. Sí, Eso, por ejemplo, acá por lo menos en Buenos Aires. sí, no tenemos la pasa. suerte de que sopla el viento y se lleva todo, Sí, más o menos. Buenos Aires, Sí, ponele. Y de algo que no. Esto que vos me preguntaste recién de la programación y la carpintería, algo que no tocamos el tema todavía. Ujú. Que yo hace un par de años me compré una máquina llamada un CNC, sí, un control numérico computarizado. Sí. Que es llevar la tecnología de alguna manera del diseño de cosas hechas en la computadora a una herramienta que corta madera, ujú, Sí. en este caso. En cualquier figura que vos le mandes, ¿no? Básicamente. Claro, ese es básicamente lo que vos quieras. Vos podés desde cortar una silueta a tallar
la figura que quieras. Ya no tenés más el problema de las curvas entonces. No, Claro. claro. Bueno, parte del tema con las curvas es que con el CNC se pueden hacer las técnicas necesarias para poder doblarlas Ok. de manera muy, muy precisa. Claro, porque una cosa es doblarla y otra cosa es cortarla en una curva, un trozo suficientemente grande. Claro, o hay una técnica de doblado de madera que se llama kerf bending, que es generar unas ranuras en la madera Ujú. a una determinada distancia, a una determinada profundidad, para que cuando vos estás vaciando la madera, entonces cuando vos doblás como una especie de acordeón, Ujú. se curva la madera, Sí. ocupando el espacio que dejaste Sí. libre con esas ranuras. Ujú. Y eso con un CNC lo puedes hacer de una manera Muy precisa. estúpidamente precisa. Ujú. ¿no? Ujú. Y ahí es cuando con el CNC y con la impresión 3D, que eso también lo tengo en el taller, es como que todo cambió de alguna manera, ¿no? Como que la fabricación de cosas, Ujú. de accesorios o de plantillas o de herramientas, pasó como a otro nivel. Ujú. Sobre todo con el CNC, que es como una herramienta fabulosa, en la que estás viendo código correr en vivo Ujú. Sí. y esas líneas de código están moviendo unos motores paso a paso que hace que corten una madera, ¿viste? Como una Ujú. cosa como medio loca. Claro, es si la no- conjunción perfecta Sí, de sí, los sí, es dos como una mundos. unión. Sí. ¿Crees que sí? O sea, ahora es un muy buen momento para hacer cosas con madera o por toda la tecnología que hay. Ahora tenemos todos los Power Tools, tenemos CNC, tenés impresoras 3D y demás. Si esto hubiera sido hace Sí. 100 años, sí, donde no tenías los Power Tools, ¿pensás que te hubieras metido de la misma forma? ¿Te hubiera sido tu pasión de la No, misma absolutamente no. Contrario a todo lo que te estoy diciendo, me encanta hacer las cosas con las manos. Toda la parte de la carpintería artesanal, lo que le llaman la carpintería artesanal, esto de cepillar a mano, cortar a Ujú. mano, todo ese proceso como que el camino largo Ujú. y físico y Sí. eso no me atrae, por ejemplo. Ujú. Hay toda una rama de artesanos que siguen cepillando la madera con los cepillos manuales y Ujú. mantienen los filos y todo eso, que es como una cuestión romántica de hacerlo 100% a mano, sin Ujú. nada enchufable. Ujú. A mí no, es como que no entiendo cómo. No entiendo cómo es que finalmente lo ejecutan, ¿no? Claro. Como, entiendo perfectamente la teoría de cómo funciona, pero no lo puedo llevar a la práctica en un negocio sustentable de alguna manera. Claro. Muy difícil sostener hacer todo a mano, ¿viste? Ujú. Como si estuvieses en 1800. Claro. Podés hacer una cosa medio híbrida, sin hacer todos los muebles con MDF, pero con herramientas eléctricas, pues tranquilamente cepillar madera y que quede plana y trabajar con eso, ¿no? Como- Sí. Y ahorrar mucho tiempo. Sí, tiempo. Pero es como, obviamente, una persona que cepilla la madera a mano está lejísimos del CNC, porque está Ujú. trabajando como si trabajara en el siglo pasado. Ujú. Claro. Y hoy es como una cuestión romántica, me parece, para mí. Ujú. No tiene como mucho sentido, por lo menos para lo que yo hago. Nunca me atrajo dedicarle el tiempo y la energía a esa praxis absolutamente manual. Sí. Claro. Lo tuyo más como el desafío, Sí. un poco también intelectual, ¿no? Puede Imagino, ser, puede o sea, ser. tratarlo Sí. como un rompecabezas. Sí, no tanto desde esa parte de lo técnico. Tengo cepillos, cada tanto hay que usarlos, de hecho, Claro. no es que no son herramientas que no se usan, pero es como que no va por ahí, digamos. Hay gente que lo hace así y hace cosas maravillosas, ¿no? Pero no lo veo sustentable a nivel negocio. Claro. Digo, a nivel producir algo real y No, claro, seguro. vivir en este mundo es medio complicado, me parece. No, tengo una pregunta en relación a eso, como por ahí al negocio y la parte operativa. ¿Cómo manejas tu tiempo y tu agenda entre, o sea, si estás solo, o sea, no solo para producir, sino para como fronting con el cliente? O sea, vos solo tenés que elegir qué proyecto querés tomar y cuál no, hacer el presupuesto, ir a tomar medidas si es que hace falta, hacerlo, realizarlo, entregarlo, colocarlo, no sé qué, hacer contenido o videos o lo que sea para redes, cosas con marcas. Vivir. Sí. ¿Cómo? Y, Sí. y las priorizar entre todo eso, no Sí. sé. Fue cambiando todo Ujú. eso. Al principio era mucho más esto de fronting con el cliente, estar ahí, ir a tomar medidas, ir a hacer la entrega, ir en contacto con proveedores, bueno, eso era cuando había mucho trabajo. No es que había mucho trabajo, tenía mucho trabajo de hacer ese tipo de proyectos. Sí, Es una pelota de nieve que no para nunca, claro. que es medio una picadora de carne, incluso para como cualquier negocio básicamente, que tenés que estar todo el tiempo moviendo la rueda. Claro. Hay Y una hay una dinámica. carrera de bajo costo, supongo. En general en los oficios en general, la forma es tipo, bueno, vas, tomas las medidas, qué sé yo, haces el proyecto, los planos, lo que sea que tengas que hacer, el cliente te dice sí, te da una seña. Sí, Esa seña generalmente es la mitad del proyecto, sí, en el mejor de los casos. sí, Vos con eso tenés que salir a comprar material, sí. esperar que llegue el material, ir a buscarlo, lo que sea. Después ponerte a producir
entregar y cuando entregaste pagan el otro 50%. Sí. Esa sería como la dinámica de un proyecto. Sí, Para que esa dinámica en Argentina, sí. inflación, etcétera, en esa época, no se te diluya el dinero, vos tenés que estar Sí. como todo el tiempo cobrando señas, todo el tiempo entregando muebles. Sí. Tenés que hacer la bicicleta y que esa bicicleta sea lo más rápida posible. Claro. Claro, Porque si no, lo que presupuestaste hoy dentro de un mes quizás no existe. claro. O lo que presupuestaste hoy, quizás los materiales mañana ya suben el precio. Ujú. Hoy por ahí está un poquito más tranqui eso, pero en un momento era medio frenético eso. Sí, Ujú. Y esa bicicleta, yo no es que me fui bajando, la realidad me fue bajando de esa bicicleta. Ujú. Por esto que les contaba hace un ratito, que es como yo de hacer mucho mueble empecé a hacer cada vez menos, ujú. porque cada vez ese mueble era un poco más exclusivo, un poco más distinto. Claro, Entonces, hoy yo no estoy todo el tiempo en esa. claro. O sea, hago 2 muebles por mes. Ujú. Entonces tengo el tiempo para dedicarle a un cliente, para hacerle el proyecto previo Sí, de cómo se va a ver, los renders, los planos, o sea, Claro. el desarrollo del proyecto es mucho más pausado. No sé pausado, pero hay más tiempo para poder hacerlo. ujú. No es tan frenético. Sí, Yo tengo colegas que hacen eso y están todo el tiempo en una, ¿viste? Como sí, están yendo y viniendo, están siempre como atrás de un problema. sí. A mí medio que la realidad me bajó de esa, por suerte, porque Ujú. también es medio tóxico. Y eso por un lado. Y después por el otro lado está todo digámosle, negocio de lo que son las redes sociales, digamos, ¿no? Como Ujú. esto de generar contenido que hablabas recién, que es mucho más laxo en tema tiempos. Claro, Ujú. manejo mucho mejor el tema tiempos. Salvo que haya algo particular que tenga que tener una fecha de publicación por, no sé, por un lanzamiento de alguna cosa, o una promoción o algo por el estilo. En general, yo lo que intento hacer con las marcas siempre es como venderle el servicio de explicarle a la audiencia qué es, cómo funciona, para qué sirve, etcétera, el producto, Sí, la herramienta o lo que sea. Ujú. Entonces, es un video como más evergreen, que le Sí. llaman, tipo que no tiene como una fecha de... ujú. Claro. O sea, explicarte cómo funciona una herramienta, al no estar como tan atado a la agenda de un marketing, Ujú. por ahí no pasa nada si lo publicas esta semana o la que viene. Ujú. Claro. O sea, lo que mejor me sale es eso, no me sale tanto venderte la herramienta, sino mostrarte cómo se usa. Claro. Entonces trato como siempre Sí. de ir para ese lado. Ujú. Justo hoy en particular, antes de venir para acá, hice un video explicando como, no explicando, sino como mostrándote un catálogo de mechas. Ujú. Mechas desde la más básica hasta la más rara Ujú. de una marca. Es como, bueno, todo el catálogo, para qué sirve cada una y el porqué de la existencia de cada mecha distinta, ¿no? Como diciendo, un poco tenés que tener todo esto. Ujú. Y son videos que no, como que vuelvo a ver hoy o dentro de un año y va a servir igual, de alguna manera. Claro. Esa es como un poco mi meta, en eso, Claro, para sí, no sí. estar tan metido en la locura de las redes tampoco, que Si te subís a una de esas, es difícil bajarte después. Claro. Te juega un poco en contra del, no sé si la cosa algorítmica de YouTube de siempre está tratando de mostrar videos nuevos. Sí. Contenido de evergreen es siempre valioso, pero después es difícil Sí. que resurja, ¿no? O que lo encuentre. Sí, YouTube. Sí, bueno, después otra de las cosas que vamos rescatando del paralelismo entre el mundo de la tecnología y en este caso las redes, es que yo siempre, desde el momento cero que me senté a hablar con una persona de marketing de cualquier marca, yo sabía hablar de analytics y de Ujú. qué era un CTR y todas las cuestiones, pues yo sé, Google Analytics usé apenas salió. Claro, Ujú. Entonces sabía lo que significaba un funnel de conversión. claro, sí. Y es como tipo, che, vos sos carpintero y me estás hablando de esto que no tiene nada que ver. Ujú, sí. Y eso en las redes pasa mucho, sobre todo en YouTube, que es como, bueno, tratar de capturar, de nuevo, depende para qué lo haces, ¿no? Como si lo haces para monetizar y tenés que subirte Ujú. tenés que hacer reacciones de videos graciosos o haces lo que te pinta y bueno. Claro. Siempre que yo hablo con colegas del tema es como, siempre surge la pregunta, ¿no? Todo el tiempo es, ¿para qué haces esto? ¿Para qué le invertís tiempo? Porque generar contenido no es tan fácil. No. No es hacer videitos, como le Ujú. llaman, ¿viste? Es como, depende de cómo lo hagas, ¿no? Pero Ujú. costoso en tiempo, en esfuerzo. Y no tiene, Y no. más los que haces vos, que o sea, requieren varias tomas por ahí. Claro, sí. Hay una cuestión que es como cómo recibís la paga de eso, ¿viste? Ujú. Que vos tenés, o lo haces por amor al arte, o lo haces por prestigio, o lo haces por dinero, Ujú. o lo haces para un otro. Ujú. ¿Viste? Como tenés esas cuatro formas de recibir el pago. Ujú. Y ahí nunca es una sola. Ujú. Siempre es un cuadrado que se va deformando. O sea, pues, la monetización de YouTube, si lo haces por eso, acá en Argentina estás Sí. en el mundo de los oficios, Ujú. estás frito. Ujú. O sea, no debe haber nadie que viva de eso. Sí. Debe ser muy... Por ahí alguno de un canal de cocina, algún Sí, Paulina. sí, Igual no, todos tienen sí, pero brand son- deals y cosas. Sí, pero son Sí, de oficio, sí. deben ser 10. sí.
Y gente que la pegó haciendo un esfuerzo de muy abajo. Ujú. Eso por un lado. Solo de la monetización estamos hablando, ¿no? Sí, Porque sí. después a Paulina Cocina también le llegan Sí. las marcas de Sí. ingredientes que le deben pagar para aparecer, ¿no? Sí, sí. Y YouTube tiene eso también, o sea, las redes en general tienen eso, que es como medio un híbrido. Sí. La monetización es una cosa y después tenés las marcas que quieren aparecer en esa pantalla. Ujú. Sí. O, como les contaba recién, tipo, o el mueble derivado a, che, lo vi, me gustó cómo te quedó, quiero uno igual. Ujú. Eso también pasa. Entonces ahí es como, está bueno hacer ese círculo. Ujú. En el paralelismo tuyo es como, bueno, lograr que en la industria de, no sé, la música para películas, Ujú. alguien vea tu trabajo y diga, che, me gusta cómo compone este muchacho, Mm. veamos qué le puedo comprar. Claro. O en la comunidad open source de la programación, también, cuánta gente ha conseguido trabajo por haber hecho Sí. una librería Gratis. exitosa que resolvía Claro. un problema en particular, que estaba bien Sí. codeada y es tipo, che, esta persona tiene que trabajar con nosotros porque usamos su producto. Y yo he visto muchísimos casos de personas que Mm. les cambió la vida haber hecho una librería exitosa y con Sin eso hablar. pudieron dar un salto en su carrera. Entonces ahí es como, bueno, en cada industria, ¿viste? Hay como un golpe de suerte por haber publicado algo en el lugar Claro. correcto. Ujú. O recién en el corte de Juan, bueno, estábamos hablando de otras betas o el camino del programador que abandona. Y Juan nos estaba diciendo que tocaba la guitarra. Y ahora nos va a deleitar con un concierto. Y ahora- sí, siempre tuve ahí un instrumento cerca. ¿Tenés en tu taller una guitarra? Tengo una acústica, sí. ¿Y tocás cada tanto? En la oficinita. Sobre todo cuando estoy trabajando y en la compu y escuchando música, me pasa esto de, qué buen tema, tipo busco la tablatura, toco y después sigo. Mirá, ¿te vas a hacer una guitarra? Eso, ¿En algún esa iba a momento? ser mi pregunta. Bueno, ¿Me fantasías con el ser luthier? todos los años, en diciembre, hago la lista, en este caso una lista en Keep, Ajá. Sí. de tipo las prioridades para el año que viene. Sí. Tratando de poner prioridades, ¿no? Como de alguna manera completamente ilusoria, de decir, tipo, el año que viene me gustaría que vaya por estos carriles. Ajá. Y porque tengo cosas que necesito ejecutar para que funcione. Y entonces en la lista, en el puesto número 4, Sí. está hacer un ukelele, Ajá. Ah, que es como para empezar. el capítulo Tranca. número 1 de Claro. hacer un instrumento musical de cuerda Sí. pulsada. Y ya hice un intento hace un año. Me quise hacer un ukelele Flying B, Ajá, no sé qué es. tipo como la guitarra, la Jackson Flying B. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿La de corta? ¿Existe el La- ukelele? me- o- no, Ah, era no tuyo. sé, ni idea. Claro. Digo, ¿por qué no? Dije, Claro. sí, se puede. Y hice el máster, o sea, me arrimé un poquitito, pero nada, me acuerdo que tengo los clavijeros, tengo las cuerdas, pero este año quiero hacer un estándar, porque me copa mucho la fabricación de instrumentos. No Ujú. para dedicarme a eso ni Ujú. cerca, pero quiero como una especie de pet project, Ujú. ir avanzándolo de a poquito, es que termine el 2026 con un ukelele. Ujú. Toda la parte de los luthier, digamos, ahí hay como, es un mundo hermoso donde Ujú. confluye en este caso la música y la madera. Sí. Claro. Está buenísimo, sí. Tengo un gran amigo que es el luthier de contrabajos. Violines también, pero eso es todo lo que tengo para decir. No, pero es un mundo. Sí. Yo tengo un conocido uruguayo, Gonzalo, que también de la nada, carpintero él, y se puso a fabricar un violín. Ujú. Fue a hacer un curso de lutería donde iba una vez por semana a construir un violín. Sí. Y terminó el año en una muestra donde otro tocaba violín, porque él Claro. no sabía tocar violín. Claro. Solo lo construyó. Después no sé qué hizo con ese violín, pero son esas profesiones que, o sea, como carpintero, switchar a luthier, Sí. o sea, tenés la mitad del camino allanado, porque ya sabes qué es la madera, cómo se trabaja, Ujú. etcétera. Sí. Tenés las herramientas, todo, pero hay todo otro conocimiento que absolutamente Claro. no tenés ni idea. Claro, sí. Se puede hacer, puedes bajarte una guitarra para hacer con el CNC. Sí, recontra. Hay un montón. Ujú. Sí, se puede. Tipo, hacer la Telecaster, la forma de la Telecaster, nada, Claro. mañana a la mañana la hago. si quieres, pero Que imagino que hacer una eléctrica debe ser más fácil que un ukelele, ¿no? O sea, el ukelele tiene una caja de resonancia y demás, por ahí es más. sí, creería que sí. Por una cuestión de que acá Javier No sé si te voy a poder. No, yo me imagino que el tema de la resonancia y toda la cuestión de la madera en una guitarra eléctrica tiene menos importancia Incidencia, sí. que en algo acústico. El otro Como día vi- vi un video de un tipo que hizo una guitarra que
puente, digamos que estaba con imanes, no sé si lo vieron. Lo vi, sí. O sea, mira, Eso tenía Lo recomiendo a sí, sí, todos. sí. claro, o sea, no tenía casi cuerpo la guitarra, Claro. no estaba ni unida, o sea, y Sí, sonaba. sí. De hecho, están esas acústicas que son como Sí, todo el aro y nada tal más. cual. Sí. Claro. Sí, yo me imagino que una eléctrica es más fácil. Ujú. No O sé sea, si sí, es es como fácil es la algo palabra. más Menos complejo que hacer una de madera, 100% madera. Pero bueno, vamos a arrancar por el ukelele. Así que Ajá. 2026 será, sí. espero, el año. Porque este año estoy como metido en el asunto de hacer un producto. Que Sí, cuando te pregunté por tus anteojos cuando entraste, Ahí va. si los habías hecho vos. Esto que cuando arranqué, que dije los juegos para niños y qué sé yo, desarrollar un producto en toda su dimensión es un trabajo re complejo. No solo la hechura de la cosa. La gran cosa, o sea, es hacer el producto en sí, pero después está todo como lo que lo rodea. Y el año pasado, con mi novia nos pusimos como a pensar ideas de productos para hacer, para desarrollarlo, y ella diseñadora gráfica, entonces como, bueno, cómo unimos nuestros mundos y en qué nos podemos complementar. Y surgió de nuevo los juegos para niños, Ujú. unos moldes para pasta, que eso sí los fabriqué. ¿Moldes Y- para pasta como un juguete o como para hacer? No, moldes para pasta para ¿De verdad? hacer de verdad. Ok. Tengo pasta rellena con diseños y qué sé yo. Ujú. Y surgieron los anteojos de sol como proyecto. Y todo el año pasado fue como de investigación y desarrollo al respecto, porque tiene 1000 complejidades. En madera. Sí, en esto que contaba recién, las chapas de madera pegadas con resinas. Es como... Es un paralelo a la fabricación de skates, Ujú. por ejemplo. Claro, sí. Los skates que son Sí. láminas de madera pegadas con resina Sí. en una forma particular que están medio curvada en las puntas. Bueno, un marco es parecido a eso, cortado de otra manera, pero ¿Y por qué no en madera? porque se dobla mejor las chapas, porque tiene que ser flexible, pero no se puede romper, tiene ahí como unas cuestiones Ok. particulares. Se hace también anteojos, supongo, de madera. Sí, se maciza. podría hacer, pero van a ser más frágiles, Ok. menos flexibles, digamos. Ujú. Y curvarlo es más complicado. Ujú. Entonces, en este caso, con chapa de madera va perfecto. Y bueno, de no saber nada, o sea, de usar lentes todos los días, pero Ujú. no saber, tipo, ángulos, curvaturas, posición de los ojos, caras, modelo, cuestiones de óptica, no sé, cosas muy, muy básicas de todo eso, empezar a aprender y tener un producto en las manos y que se banque la vida diaria. Ujú. Entonces ahí, bueno, acá Javier está viendo el Release Candidate. Se ven muy lindos. Sí. La El verdad. Release Candidate 1. Ah, lo que tenés puestos. Sí. Sí, tenemos ahí como distribuidos unos 6, 7 lentes en diferentes personas. Ujú. Más que todo de beta testing, digamos, para... Claro que los que tienen puestos ahora, que seguro la gente los vio en videos tuyos también, ¿no? Pero, Sí, hay poquito, pero hay cosas publicadas. pero no son de sol. Están no, con son lentes. de ver. Sí. Y nada, es como también este año ese proyecto tiene que ver la luz, porque ya está tipo bien avanzado todo. Y de nuevo también es esto, como es hacer un anteojo de sol genérico o ponerle diseño a la parte, en este caso a la parte de adelante, y la idea era hacer como medio piezas únicas de lente, con diseños combinando maderas de colores y qué sé yo. Así que de nuevo idealmente va a ser eso, hacer el anteojo como distinto. Y idealmente los vas a hacer vos uno por uno. Sí, o sea, se hacen como en tandas. Ujú. No es tan artesanal, se cortan en un CNC, en Sí. ese caso, Sí. se prensan de a montones. Hay trabajo artesanal, pero son más procesos. Ujú. Y todo este año fue como esto de aprender todo el proceso necesario, cómo escalarlo, todo el tiempo pensando, tipo, bueno, ok, yo puedo fabricar uno, sí, ¿cómo hago para fabricar 100? Claro. Y si necesito fabricar 1000, ¿cómo hago? Ujú. No adelantándome al problema, no haciendo sobreingeniería, Ujú. hablando de programación, Sí. no haciendo sobreingeniería cuando el problema no lo tenés, pero pensando que si lo que estás haciendo escala, ¿no? Ujú. Aunque sea una escala mínima como para decir, bueno, tengo buffer de que no me voy a volver loco, no me va a explotar el problema en la cara, pensando que le va a ir bien, ¿no? Ojalá. Sí. Pero sí, ese camino del producto, de pensar una marca, registrarla, hacer el diseño, la página web, el e-commerce, diseñar las cajas, Wow. Y todo eso ya está comprar bastante... el packaging, Ujú. digo, todo eso está en proceso. Ujú. Entender, digamos, el estuche, el cuero, la franelita, Sí. cómo venderlo. ¿Vas a enviar a Japón? Sí, tranquilamente, pues una cajita chiquitita, Vamos. así que por FedEx o alguna de esas va. Pero bueno, es todo un proceso que te lo describo así en una oración y suena como... Es un montón. Sí. Cuando lo cuento es un montón Ujú. eso. Pero bueno, fue un camino de un año más o menos, de ir todos los días,
todas las semanas, Ujú. aportándole un poquito a eso porque ahí estaba el desafío técnico finalmente, fabricar el lente. Claro. Y lo que me movía era como, bueno, Claro. entender cómo hacer todas las pruebas necesarias para llegar a la curvatura correcta Ujú. con un lente, tenía un Ray-Ban modelo, que Sí. era bueno, ir midiendo uno al lado del otro para ver cómo visualmente estaban ok, Ujú. haciendo la forma. Nada, está bueno. Es un, Pero de todo el proceso que mencionaste, el producto en sí es menos de la mitad del trabajo, me sí, imagino. sí. O sea, Sí. incluso con toda la investigación de cómo hacerlo. O sea, Absolutamente, sí. Mm. Sí, el producto es medio lo de menos, claro. porque es como, Sí. sí, hacer, no sé, yo, de un montón de cosas, yo nunca tuve que hacer costos. Ujú. Entrar en esa de tipo, bueno, che, esto, ¿cuánto vale? Ujú. Si fabrico uno, ¿y cuánto vale si fabrico 100? Claro. ¿Dónde compro? Proveedores, tener proveedores. Ujú. De un rubro que no tenía ni idea Ujú. de cómo se compran las bisagras para hacer las patillas. Claro. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Sí. Pero bueno, fue un año así como de mucho aprendizaje. Estuvo Claro, ¿quién te va a cortarle los vidrios? ¿No? O sea, claro eso, por no lo vas a ejemplo. cortar vos. No, no necesitas una super máquina para hacer Claro. eso. ¿Cómo se cortan? Ir a El un polvillo lugar, que te hace fumar de eso Claro. no crees. ir a una óptica y decir, che, ¿quién te corta los lentes a vos? Claro. Tal. Encontramos ahí cerca de Parque Patricios encontramos una empresa que se dedica a cortarle a ópticas. Claro. Entonces entramos y era un mega galpón con unas como bibliotecas llenas de lentes y la bolsita de las ópticas que vienen con el marco Wow. y la nota del pedido, cuánto Wow. aumento. Y estaban cortando, pero vidrio. Impresionante. Porque ¿a dónde llegué? Hablando de Acá. polvillo tóxico, Claro. no sé si. Y tenía que mandarle como 1000 marcos para que me los corten. Menos de 1000 no te cortaban, ¿viste? Una cosa así. Ah, y era tipo, mirá. no, pará, yo quiero hacer 10. Claro. Y ahí me mandaron a otro. Nada, como esto, ahí tocando puertas, preguntando y tratando de investigar cómo funciona un negocio. Pero menos de 1000 marcos, o sea, para que te corten los vidrios, pero sí tomaban los pedidos de a uno de las ópticas. Claro, pero tenían, no sé, una óptica le tenía que mandar, tenían como una especie de cuota de Claro. mercado de una manera. Claro, a lo largo del año le mandan Claro, 5000. sí, y una cosa así. Sí. Nada, viste, cuando entras en un negocio, en un mercado distinto y empezás a entender cómo funciona, Ujú. es como, no sé, hay cosas que son raras, pero bueno. Nada, ese es un proyecto, por ejemplo, que fue el año pasado en paralelo, entre comillas, Sí. que siempre estaba ahí todo el tiempo. Ujú. Siempre hay que investigar un poquitito, hacer un poquitito, dedicarle un día a la semana, cada tanto. No sé cómo te organizás. Sí, eso estaba me pensando, organizo. tenés que hacer videos de cómo no procrastinar. Porque No, olvídate, soy el campeón mundial de la procrastinación. Sí, bueno, pero tenés tus clientes, tenés tus videos, Sí, tenés sí. tu proyecto. Sí, Claro, ¿cómo decidís qué vas a hacer cada día? Te levantás y Es vas muy difícil. viendo qué te pinta. es muy Sí. difícil. No soy una persona con disciplina para eso encima. Me encantaría Mm. que sea distinto, pero no hay. Soy el campeón de las listas Ujú. de organización. Listita, Trello, Notion, Sí. no sé, cambié de herramienta 200 veces para ver si Claro. mejoraba algo. No, Pero- también es un caos, ¿eh? Ujú. No es que parece que hago un montón, ¿eh? No, ni pedo. Ujú. Me encantaría hacer todo completamente distinto. Ujú. Pero de alguna manera, yo lo que siento por lo menos es que como que voy saltando de cosas y estoy teniendo como esto, ¿viste? Que te decía recién, las prioridades del año, las prioridades Claro. del mes. Y esas prioridades no existen. Son como una expresión de deseo. Claro. Claro. Me encantaría ser como esa gente que es como súper disciplinada y se pone un objetivo en la cabeza y le dice que no a todo Sí. lo que no sea eso Ujú. y avanza y no Claro. y rompe la piedra de golpearla siempre en el mismo lugar. Yo voy tipo switchando todo el tiempo de cosas Ujú. y hay veces que es como me Como veo. solo la parte de redes podría tomarte todo tu tiempo. O sea, contestar a la seguro. gente, comments, no sé. Sí. Sí, sí. Pero Ya no lo hago tanto, Cuando te antes lo pinta, hacía. lo haces un poquito y después lo soltás. Sí, y ya. ya. Antes lo hacía más, ahora Ujú. ya no tanto. Porque es muy fácil que te consuma todo el tiempo, ¿no? Eso Sí. es como- Te entras y no salís más. Ujú. Sí. De nuevo, son etapas. Ujú. Pero sí, todo es un trabajo en sí mismo, ¿viste? Ujú. Donde rasques. Sí. Este es el lado B de la vida. Ujú. Pero es así. Pero esto del producto, como que lo interesante es que dentro de un mismo taller, Ujú. si todo sale bien y el producto le va bien, el taller se transforma en una fábrica de lentes, Claro. Claro. ¿no? Entonces, Necesitas un nuevo taller. sí, ampliarlo. O dejar de hacer todo lo otro, Claro. de alguna manera. En algún momento hay que elegir. Y te convertís en el
CTO o ahora Claro. de tu propia Sí. empresa. De hecho, una de las partes de todo el proceso de la fabricación de lentes es tipo, en cada partecita del proceso es pensar, bueno, que todo esto se puede tercerizar. Claro. Como al ser, por ejemplo, algo que es con un corte con CNC. Yo puedo ir a lo de un colega, Bruno, un amigo que tiene un CNC igual al mío, y decirle, che, él se dedica a vender el servicio de corte. Claro. Y decir, bueno, tomá, acá tenés estas 100 pedacitos de madera, necesito que los cortes con este código. Ujú. Tomá, ocupate. Cobrame lo que valga y ya. Sí. Hay ciertos procesos que sí son tercerizables porque son así, ¿viste? Ujú. El entregable y el resultado debería ser Sí. perfecto, no hay margen de error. Ujú. Pero bueno, deja que mejor lo hago yo también. Claro. Está ahí el pajarito en mi cabeza. Ujú. Claro, se va a ir dando solo por ahí. Sí. Como en un momento vas a necesitar que alguien te lo haga. Sí, ojalá. Ujú. Ojalá sea así. Veremos. Vos manejás un volumen de visitas en YouTube que yo no lo veo de tu lado, digamos, no tengo Pixel, está muy por debajo. Pero imagino que en ese volumen es como que alguna curiosidad siempre surge, ¿no? O sea, personajes extraños que por ahí te siguen, por ahí sí, por ahí no. Pero no sé si tenés alguna anécdota de... Sí. Hay algo re loco, que es que cuando uno está en un nicho, como en este caso las redes y las herramientas y el mundo de los oficios, hay uno que es famoso en su propio nicho, ¿no? Uh-huh. Y yo camino por la calle y tipo nadie me reconoce, obviamente, ¿no? Tipo, no soy cero popular en la vida real, ¿no? Claro. Pero hay un nicho en el que sí soy famoso. Y hay una expo que se hace cada 2 años. Sí. Es una expo gigante, se llama Expo Ferretera, que se hizo este año en La Rural y el año pasado se hizo allá en Costa Salguero. Es una expo gigante donde van todas las marcas de herramientas y es una típica feria donde vas a ver como la última tecnología en corte, en qué sé yo. Y en esa feria, si vos vas el sábado, que es como el día que va el público general, Ujú. porque los días anteriores es más como para hacer negocios entre ferreteros y marcas de alguna manera. Pero si vos vas el sábado, que es como la apertura del público general, ahí hay mucha gente que te conoce. Y, Claro. es lo loco de tipo que te paran para sacarte una foto o te agradecen porque vieron tal cosa o te cuentan cosas que vieron que vos decís tipo, yo eso lo hice hace un montón Claro. y esa persona lo vio hace una semana Claro. y Claro. le solucionaste el problema porque pudo resolver tal cosa. Y para mí eso es absolutamente raro, Ujú. este tipo de... Claro, como entrar a un mundo paralelo donde de repente sos famoso. Es un mundo paralelo, exactamente. Ir el sábado es como... A veces tengo que ir porque estás trabajando en un stand con una marca probablemente Uh-huh. y que venga gente a querer sacarse una foto con vos es como... Te sentís tipo el futbolista o el músico famoso que vos decís tipo... ¿Quién sos, no? Una cosa así. Pero es raro, pues esa popularidad está dada en redes en un nicho que es muy chico, Ujú. de alguna manera. O sea, yo ahora no sé cuánto, pero debo tener... En Instagram debo tener, no sé, 70.000 seguidores, suponete. Que lo comparás con, no sé, con cualquier político, jugador de fútbol o músico famoso, es nada misma. Ujú. Claro. Claramente esa gente obviamente no puede caminar por la calle tranquila, que no conoce, digamos, esa tranquilidad de poder caminar por la calle. Pero en ciertos nichos es esa, ¿no? Como Claro. nos pasó en una expo hace un par de años con otro chico que se llama Luis Escobar, que estábamos trabajando juntos en un stand. Y claro, la gente iba al stand, pues nosotros publicamos que estábamos ahí haciendo una demostración de herramientas juntos. Y la gente, claro, terminó la demostración y había gente que se quedaba ahí y había fila para sacarse la una foto. foto con nosotros. Y era como, esto es tipo realmente muy raro. Para mí es incómodo me pongo ahí como en modo antisocial, ¿no? Pero bueno, tenés que poner la mejor cara y sacarte la foto porque para la otra persona es re importante. Claro, estás Re más importante. cómodo comiendo el asado con el obrero y charlando acerca de la Absolutamente. tuerca que Sí, sacándote una foto. Sí. Pero es rarísimo, ¿viste? Que te venga alguien a saludar, a sacar una foto, a agradecerte por algo. Asumo que es lo que le debe pasar a un músico famoso. Cuando alguien le dice, che, tipo, no sé, esta canción que hiciste me llegó, me cambió, no sé qué sé. Y vamos a hacer una foto, pedir un autógrafo, esas cosas. Sí. O Son sea, yo como- no soy un músico famoso, pero estuve cerca de... Claro, estuve compartiste al lado- camarines, Estuve claro. al lado de gente que le sacaban, que sí, que sale a la calle y le piden fotos, sí. Claro. Sí. Sí, es como una situación... Sí. O sea, estuve en fotos por estar yo al lado, entonces me terminé sacando la foto. Hiciste digo, fotobombing. Claro, sí. Fotobombing de famosos. Sí. Hablando de eso, tengo que hacer una aclaración, porque hace un par de episodios yo mencioné que conozco un youtuber que dije que usa AI para no Sí. sé, la mitad de su contenido. Tengo que aclarar que no era Juan, No, No. porque alguien va a hacer una conexión y decir, claro. no sé si usas AI o no, pero te vamos a uso. beneficio de la duda. Uso, pero no para la hechura del video, Sí,
ni para la Nunca había edición. escuchado la palabra hechura y hoy la escuché 10 veces. No para hacer el video en sí, editar o generar imágenes y ese tipo de cosas, sino mucho para como ordenar los guiones, Ujú. no perderme de detalles que por ahí no los tengo en cuenta, o evitarme repeticiones. Ujú. O sea, pulo un poco el índice del video. Después lo improviso Claro. arriba de ese guión, digamos. Lo que digo en la cámara medio que es lo que me aparece en la cabeza. Claro. No soy un teleprompter Sí. con un guión hecho por IA. Pero lo uso bastante, la verdad. Me simplificó un montón el trabajo en eso. Ujú. Y después lo usé Gemini sobre todo para tener ideas de esto de patrones geométricos, encontrar las referencias. Hace poco estuve de viaje y fui a toda la zona de Andalucía en España, Ujú. Sí. y que ahí tipo toda la parte de árabe es como te explota la cabeza con patrones geométricos hechos con cerámica. Sí. Es una absoluta locura, absoluta locura. Sobre todo por cómo se hacía en esa época. Absoluta precisión, una cosa que no entendés cómo está hecho. Ujú. Y de sacar fotos de 1000 cosas y después tratar de procesarlas y entender tipo cómo está hecho, cuál es la matemática para la repetición de ciertos patrones, por ejemplo. Dónde es que se repite, hacer lo que llaman la teselación, que es como cómo esto se Claro. forma, cómo lo repetís para que se arme un tapiz. Y mi hermana que no es Julie, la que no conocen en el podcast, es matemática, laburaba en cosas de teselación también. Teselación, sí, es como toda una rama de la matemática. Y para eso, por ejemplo, es recontra potente, interesante cómo hacerlo y todas las variaciones que puedes hacer, ¿no? Obviamente después eso aplicarlo a marketería, como hablábamos recién, es como Ujú. otro camino, ¿no? Pero eso a mí me encanta. Me flashea mucho eso. Es por ahí un poco triste que la madera es un material que no sobrevive tanto a los siglos, ¿no? Porque se pudre y como no tenemos descubrimientos arqueológicos, generalmente son cosas hechas en piedra, ¿no? O materiales que sobreviven mucho el paso del tiempo, pero nos perdemos mucho de cómo eran las técnicas de carpintería de, no sé, los egipcios, ponele, no queda demasiado. Claro, no sobrevive queda, demasiado. no. Pero debe ser fascinante. O sea, así como encontrás esas cosas en Andalucía, de las baldosas o lo que sea. Técnicas de carpintería probablemente serían también increíbles de ver. Y Sí, queda sí, sí. poco rastro. Cómo se usaba, cómo se usaba la madera, para qué se usaba la madera Sí, en época realmente antigua. Sí, todo lo que hay de construcción en madera es relativamente moderno. claro. Incluso lo más viejo que encuentres. Porque se va percutiendo con el tiempo, se va Sí. desarmando, se prende fuego. Digo, no es el mejor material para mantenerlo en eras largas, digamos. Y sin ¿no? embargo, probablemente es el primero que el ser humano usó. Es muy probable. Estaba viendo una noticia el otro día de que encontraron algunas herramientas de madera, no sé si ya petrificadas o qué, pero hace medio millón de años. Sí, Sí, le pasé el link. Claro, sí. sí 480.000 años era, una cosa así. Sí, algo así como 450.000 años. Sí. Y era como, sí, un hallazgo completamente fuera de época que no... Totalmente. Claro, el tema ahí es que eso debe estar, fosilizado. Ujú. Claro, sí. O Sí, de alguna forma se preservó, se pero guardó, es muy sí, raro. se guardó Sí. congelado. No sé en qué lugar era que lo encontraron. No me acuerdo. Sí, lo que tiene la madera en particular es que obviamente se degrada mucho con el tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, en el sentido, no sé, hay muebles en museos, no sé, que tienen 200 años. Hay unos muebles en un museo en Suecia, no recuerdo el nombre. Todo lo escandinavo y la madera tiene, como los japonés, tiene como una relación muy, muy interesante con el diseño, con el uso del material como cosa. Sí. Y en Suecia creo que hay un mueble con esta técnica que hablaba recién de marquetería, que es como una especie de escritorio, un secreter, que es una locura, absoluta locura lo que está hecho con ese mueble, con incrustaciones de oro, incrustaciones de nácar, un laburo de artesanía de otro planeta, básicamente, donde como que 200 años después, todos los sistemas de corredizos de la típica persianita que tienen los secreter para cerrar el escritorio, los cajones, las cerraduras, todo funciona como el primer día. Ujú. Y eso es como es una proeza del mantenimiento, de la conservación de la humedad, del espacio. Claro, como sí. que eso no suele pasar, es muy raro eso que pase. Pero ese en particular, cada tanto en Instagram, la página web del museo lo muestra, porque tiene todo un sistema como de botones, es un escritorio que no tiene lo que se llama tiradores, los cajones, sino que se abre a través de un sistema como clavijas, que apretás una palanca y el cajón sale, Claro. como tiradores ocultos de una manera. Bien.
y funciona todo perfecto, o sea, es todo mecánico, no tiene ningún resorte, no tiene nada, pero funciona perfecto. Y nada, ahí, en el museo, perfectamente conservado, muy bien mantenido, pero claro, es imagínate además es una cosa muy rara que sucede, claro, sí. Sí, debe haber artesanos que solo están abocados a mantener ese mueble. Claro. Para que todo funcione. ¿Te deprime un poco el estado tipo actual del mundo? No en general, solo en lo relacionado a los materiales. Sí. El estado del mundo sí. Seguro. Sí. Pero en relación a la madera, en relación a como el uso que ya el material noble casi no existe. Sí. O sea, hay un meme que es como el mueble que heredaron mis padres. Y es como una vitrina de madera, de roble, con vidrio repartido, todo tallado, con unas rosas talladas. Y es tipo el mueble que voy a heredar a mis hijos y es tipo un cubo de melamina blanca. Sí. Claro, sí. Un poco sí. Me da, entre comillas, bronca que todo se haya hecho tan choto. O sea, estamos en un estudio en el que el piso es, ¿vos te das cuenta? Sí. ¿Qué es? Tipo de PVC, una cosa Exacto, así. sí. O sea, el que no sabe entra y piensa que esto es un piso de madera. Claro. Es plástico. Sí, no es un piso de parquet de pinotea. No. Parece, para alguien que tiene muy mal ojo, no el para famoso símil madera. Claro, estas ventanas son de PVC también, todo es símil madera. Sí, madera. Sí, o sea, entiendo las razones de eso, sí, obviamente, la practicidad, ¿no? el costo. Obviamente, y el mantenimiento, hay un montón de razones por las cuales es correcto utilizar este piso, por ejemplo. Sí. Pero me da más bronca cuando nadie lo valora el que sí tiene el piso de pinotea. Sí. Ahí es donde está el tema, ¿viste? Como tenés el piso de pinotea y es como, lo olés con claro, atrás. sí, Espectacular. Tal cual. Me parece que me da la sensación, quizás es romántico el asunto, de que es distinto tenerlo que no tenerlo. Sí. Tener un buen mueble hecho de madera es distinto a no tenerlo. Pero bueno, hay gente que no lo siente así y la industria va hacia un camino donde, por esto que hablábamos hoy, de la producción de la madera y todos los vaivenes que tiene y lo costoso y difícil que es tener un mueble de madera maciza, comparado con lo barato, rápido y estable que es tener un mueble de tablero compensado, todo lleva a que sea eso lo que la gente compre. Después está cuán choto lo compres. En el sentido de si compras el cubo blanco o el de chapado. Por lo menos acá estás buscando la calidez de la madera y no algo absolutamente sintético. Pero sí, bueno, es como todo. Hay gente que busca eso y hay gente que busca... con la ropa pasa lo mismo, con la comida pasa lo mismo. Sí, tal cual. Es que te metes en el cuerpo, cómo te vestís y cómo te rodeas. Hay ahí como un... Sí, bueno, el mismo meme de que el mueble que me dejan mis padres, el mueble que les dejo a mis hijos, la ciudad que nos dejaron y la ciudad que les dejamos. O sea, todo el picaporte de la puerta. O sea, cada elemento ya no es de... Sí. No es duradero, ni siquiera ni les vamos a dejar nada. ¿No? Bueno, sí, hay un poco también de eso, de obsolescencia programada. Sí. Y también de... BRTs no programadas. Sí, hay una cuestión, por ejemplo, esto volviendo al tema de la construcción, ¿no? Nosotros hicimos lo que llamamos una obra húmeda, que es cemento, ladrillo, arena, agua. Sí. Y después está la construcción en seco, por ejemplo. Sí. Y después está, dentro de cada una de las construcciones, es qué tan robusto lo haces, ¿no? ¿Cuánto crees que dure? Sí. ¿Cuánto crees que duren las cosas? Por norma general, uno debería, cuando hace algo en madera, debería hacer que el mueble dure lo que cuesta que el árbol crezca. Claro. Si nos ponemos así matemáticamente finos, si con el árbol que hiciste ese mueble tarda 50 años en crecer, y el mueble debería durar 50 años. Claro. O más, pero ponele 50 años. Por respeto, decís. Sí, digamos, sí, respeto al árbol. A mí me pasa mucho en el taller que yo trato de no generar desperdicio. Como que respeto el material. No tengo tanta trazabilidad con el origen del material en sí, porque es medio imposible eso. Pero trato de utilizar maderas nativas dentro de lo posible y todo material que sirva, que no sea desperdicio, se guarda y se utiliza para otra cosa. Así acumulo, obviamente, ¿no? Pero nada, es como si tirás todo lo que sobra, estás primero desperdiciando materia prima y después es tipo no haciendo el honor al árbol que creció y alguien taló. Sí. Viste, como, no sé. De nuevo, es medio romántico lo que estoy diciendo. Pero también está el tema de la sustentabilidad, ¿no? Sí. Es hacerle honor a lo atroz que es talar un árbol, ¿no? Claro, Claro. De nuevo, los árboles que se talan, generalmente en ciertos lugares no es furtivo, digamos.
Las maderas con las que trabaja un carpintero estándar no son de plantaciones que están pensadas para ser taladas y tienen un ciclo de tala, planta y crecimiento, ¿no? Porque si no, ya se hubiese acabado la madera hace rato. El paraíso, ponerle eso, crece en 5 años, no es un árbol. Sí, no sé si 5, pero ponele 10. Uh-huh. Y la idea es que dure más de 10. Igual claro, y es un ciclo, digamos, que el que planta y tala, se le acaba su negocio, digamos, si tala y no planta, uh-huh. ¿no? Sí. Distinto es cuando usás maderas de bosques nativos o cosas así, que ahí ¿Qué onda sí. con quemar quebracho? Algo que se hace acá muy comúnmente. Y porque se tala en el bosque chaqueño, donde crece de manera nativa. Uh-huh. Pero eso tarda mucho más en crecer, ¿no? Aparte. Probablemente, también hay mucha más cantidad. Y me gustaría creer que eso se regenera. Claro. Pues los bosques se regeneran solos. Hay algo muy interesante ahora con el tema de los incendios en la Patagonia. Sí. Es como una discusión que está por abajo de los incendios en sí, más allá de si fue a propósito originado por un turista que no pagó un asado, en el mejor de los casos, o alguien que lo hizo a propósito, o un rayo que cayó por la sequía, digamos. También puede pasar. El origen es, más allá de la discusión de eso, hay algo muy interesante que es que, por ejemplo, en la Patagonia hay una gran cantidad de pinos, que los pinos ahí son exóticos. Y el pino se consume el agua, es mucho más alto, entonces le genera sombra. Entonces no prolifera lo nativo de ahí. Los cipreses, la lenga, el guindo, todo lo que crece en el sur. Que es mucho más, se adapta mucho más al tema del incendio, se prende menos fuego. El pino es como lo peor que puedes hacer para el fuego. Es la madera que más rápido se prende. Tiene mucha resina, las vetas son aireadas, no sé, tiene un montón de cualidades que para prender fuego es ideal. Entonces hay mucha gente que está como, entre comillas, militando la idea de ir a talar pinos para combatir los incendios. Como cuando menos pinos haya, mejor. Claro. Y es como, cuando lo pensás y entendés la técnica de eso, decís, a mí se me vuelve la cabeza, pues como contra natura. Claro. Greenpeace te va a venir a frenar y es tipo, no, lo estoy haciendo para defender el bosque. Tal cual, sí. Es como la inclusión de una especie exótica, con los castores en Ushuaia, que no tienen depredadores, o peor, depredan lo que hay. Y el control de esa plaga, entre comillas, atenta contra la regeneración del bosque nativo de verdad. Sin entrar en cortar árboles, ¿no? Que eso ya es otro capítulo. La propia naturaleza, ahí tipo abriéndose el lugar. En este caso, el pino cooptando el bosque nativo de la Patagonia. Nada, viste como donde entres hay información que, en este caso en particular de los bosques y de dónde se genera la materia prima para hacer los muebles que se venden en una tienda en Palermo. Muchas veces se piensa que es como, bueno, talan árboles y no hay control de eso. Y no, hay un montón de control de espesores de los troncos que se pueden talar, el tiempo que tienen que estar, cómo se transporta, los pesticidas que se utilizan para el transporte, cómo llega la madera, cuánto tiempo se seca. Y hay un montón del proceso que está como bastante regulado y hace que eso sea sustentable de alguna manera. Si no, de nuevo, en el planeta Tierra ya nos hubiésemos quedado sin árboles hace rato. Claro. Y creo que no pasó todavía. Súper interesante. Podría estar preguntándote acerca de cada árbol ahora por un buen rato. Sí. Y no hablamos de herramientas. No. Capítulo de herramientas hogareñas para el programador de hoy. Claro, sí. No, o también de qué puede llegar a ser una persona. O sea, a mí me divertiría la idea de hacer cosas con madera, pero tipo, vivo en un departamento, no tengo herramientas, digo, tipo, listo, no. No es para mí. Por eso proliferan tanto los cursos de gente haciendo cosas. ¿Viste? Esto de ir a hacer cerámica, ir a hacer carpintería, ir a hacer herrería. Hay mucho curso de gente que está cansada de su trabajo de oficina, que necesita el contacto con algo real. Está todo el día con el Excel, suponete, en el peor de los casos, y necesita conectarse con hacer algo. Eso es algo que está como muy... Se nota mucho eso, ¿viste? Como esos cursos de manualidades de cualquier cosa, que no importa, no es tanto hacer una taza, sino hacer el proceso de estar 1 hora sin el teléfono, con las manos ensuciándote en el torno, haciendo una vasija que por ahí te salga mal, pero que te conecta con algo medio que está en tus genes, digamos. Hacer
un cuenco para transportar agua. Claro. Claro. ¿Quién hubiera dicho hace 7 años, cuando te estabas alejando de la programación y había mega demanda, que tal vez estabas tomando la decisión más inteligente en un mundo que tipo la IA va a copar todos los trabajos, pero el tuyo me parece que no tan fácilmente? O sea, Dicen que la IA no va a, por lo menos en el corto plazo, reemplazar los trabajos que se hacen de parado. O sea, si estás sentado en una silla, sí. es probable que seas reemplazado. Está bueno, no había escuchado eso. Sí, o hay otra que dicen que si se te ve la raya del culo estás trabajando, eso no es porque te estás agachando, porque te estás haciendo algo. Claro. Hay alta chance que un robot no te cambie el cuerito de una canilla Claro. Sí. versus estar programando, haciendo música o no sé, lo que sea. Ahora que te tengo en WhatsApp, no sabes cómo te voy a estar haciendo preguntas de, che, esta canilla no me anda, no sé, seguro que Juan sabe. Te voy a pasar el teléfono del plomero. Claro. Bueno, mil gracias por sumarte, por sido tu un parte. placer. Muchas gracias, un Juan. mensaje, algo que quieras pasarle a nuestros oyentes, pero No, que hagan. Y que si tienen a un niño cerca con ganas de... que ven que tiene facilidad para las manos, que estudie oficios. Uh-huh. El que sea. El que sea. Le van a dar trabajo a largo plazo. Uh-huh. Nunca le va a faltar nada. No conozco persona de oficio que le falte trabajo. Uh-huh. Eso es importante siempre. Y de paso, ¿dónde te encuentran en redes? Juan Pintero. Donde sea, en todos los lugares encontrables, Juan Pintero es mi username. Bien, vamos a dejar igual links. Dale. ¿Cuánto cuesta que me hagas una cajonera en MDF?